Seriedad. Seriedad, por favor, que tenemos invitados. Somos periodistas deportivos por un día. Más bien como de carnes de Televisa con nuestras playeras de la selección mexicana. Quiero tener un letrero como de round the box y salir caminando así. Hola. Hola. Mucho gusto. Yo soy Baxter. Mucho gusto, yo soy Juan Pablo Rojo. ¿Cómo estás? Querida, es que como somos periodistas deportivos por un día, hay que saludarse al aire. ¿Cómo estás? Claro que sí, encantado. No, porque no venimos pedos del cambalache, ¿no? Antes, ¿no? No es cierto. ¿Cómo viste al ave? Se le regalaron el partido penal, güey. Esto está arreglado. Estás gordo. Es un estúpido. Ya tiramos todas, vamos, No en manches, serio. es que tu gremio sí es bien difícil, Rojo. No, yo no me considero del gremio, pues, güey. No, si eres del No gremio. estaría aquí. O Es sea, verdad. no, sí estaría aquí en el podcast, pero No, pero es que, a ver. viviría en Contadero o algo así. Creo que, Valle Bravo, ya. claro, Yo sí. pensé que no estaría aquí, pero es que, a ver, primero que nada, este programa es grabado, ¿eh? Por Sí. respeto al público, Sí. las risas que escuchen y demás, todas son grabadas. O y sea, está diferido. fueron sí. en vivo en algún momento, Ajá. pero usted las está escuchando ya diferidas. Y sí, se está grabando porque, pues, en realidad la decepción nacional es atemporal, ¿no? No importa cuándo lo leas leas. esto, sí. Exacto. Entonces, hoy 10 de junio, pero en realidad estamos grabando muchos días antes. Muchos. Puede ser un año, puede ser 4 años, no sé. No se Cuando sabe. sea, estamos en la víspera de la gran fiesta del fútbol. Y yo pensé que por eso decías, no estaría aquí. Estaría Sí, concentrado en el estadio Ciudad de México, ¿no? Ojalá sí, no, estoy en búsqueda de que todas esas cosas sucedan, pero todavía no han sucedido. Sí, qué difícil. De quién te tira una mano, que si el gobierno norteamericano sí te da tu visa a tiempo. ¿Estás acreditado para cubrir el Tampoco, mundial? todavía no. Ya. Han empezado a llegar porque el FIFA Hub y no sé qué, que el mail te llega, a veces no. En eso estoy, ya empezaron a llegar. He visto a gente que ya le llegaron. Yo me inscribí, hice todo lo posible, pero todavía no me llega mi confirmación. O sea, Esperemos que para el momento en el que esto la gente lo lea, ya Ya le haya rojo caído el sí. Mi mail. pinche visa que dura 10 años se me venció en enero del 2026, febrero. Y entonces ahorita estoy en el trámite, pues para que me la vuelvan a dar, ¿verdad? No. La usé poco, de hecho. Y dije, no voy a volver. Y de repente, mira. mundial. ¿Cómo ves? Lo único que sí está raro es hablar sobre la fiebre del mundial con varias semanas de anticipación y no con un día de anticipación, porque yo sí he sentido que cada día la gente está hablando más y más y más y más y más de fútbol, ¿no? O sea, creo que siempre hay un hito, ¿no? Antes de los mundiales, que es cuando sale el Panini. Entonces, cuando sale el Panini, todo el mundo ya. Claro. Se trepa banda, ¿no? Que ni en su perra vida ve algo, pero dice, las quiero todas. Yo acabo de medir la fiebre mundialista por una cosa que nunca antes hubiera esperado que pasara. Y es que ayer, esto es mucho tiempo antes de que inicie la fiesta del fútbol, ayer Sofi se puso una playera del Bayern de Múnich. Ah, órale. Nunca se había puesto un jersey fútbol y algo le dio. ¿Algo le y entonces, sacudió? sí. Y entonces tenía unos que eran míos de antes y entonces fue como de, y yo, sí, no sé por qué. Y se compró un jersey vintage del América en un bazar de segunda mano. O sea, y Sofi sabe de fútbol lo que nosotros sabemos de curling. Tal O sea, vez tú sabes un poco más de ¿Sabe qué es el fuera de lugar? Yo estoy 100% segura que no tiene I. Hazle, regla di tres 11. posiciones. Tres juegos de la América. Pero bueno, Muy fuerte. a ver, Rojo, vamos a asumir que la gente que no está, que nos está viendo en este momento, no está familiarizada con Vamos a con hablar tu a las trabajo. Sofis. Sí, A las sí. Sofis. Cuéntanos qué haces, primero que nada. Yo, pues, hablo de lo que me gusta, la verdad. Porque no me gusta, o sea, sí estudié la carrera de periodismo y comunicación y todo de la UNAM, pero no me asumo como periodista ni como locutor, me asumo pues nada más como un güey que ha tenido la fortuna de que le paguen a veces por lo que hace uno, ¿no? Hiciste muchas y por lo que gusta, comillas. muchas, Sí, muchísimas. sí. Es que no estoy en mi mejor momento. ¿No? Y entonces, de pronto, ahora tengo un podcast en Convoy que ha sido bastante exitoso, ¿no? Que se llama Gritante, que pues afortunadamente se juntaron 4 pelados en diferentes etapas que hablan de fútbol de una manera, pues, me puedo decir distinta, aunque suene a cliché, pero sí tiene su onda porque no nos apegamos ni a la polémica de los gritos, aunque a veces sí nos gritamos, tampoco, no sé, hay mucha camiseta más de la que yo quisiera, pero se puede hablar de todo, ¿no? Y pues veo muchísimo fútbol, hablo de fútbol, todas esas cosas me apasionan y pues por eso creo que estoy aquí.
Justo por eso, y porque eres muy simpático. ¿Cuál es tu primera memoria futbolística? Puta. Me acuerdo, o sea, primera, la final de la 90-91, Pumas América, Pumas. Bueno, Pumas América, ¿por qué? Porque pues, yo tenía muy poquitos años, mi papá era americanista, yo todavía no sabía bien qué pedo, y uno de sus compañeros era publicista, entonces pues, como que era banda relax. Creo que vivía en pues, un departamento ahí por el circuito interior o viaducto, no recuerdo, y ahí fuimos a ver el partido, y todos le iban a Pumas menos mi papá. Y a mí me valía 3 hectáreas en ese momento porque había más una consola de Nintendo con un Mario 3. Y yo lo veía y decía, ¿y a qué hora lo van a poner? Y decían, no, pues está el fútbol. Y además veía gente emocionada y cuando cayó el gol del Tuca ahí como que fue. Y la euforia y asomarme al puente y ver gente con banderas y chavos, dije, yo de aquí soy, güey. Claro. Esto es lo mío. Y de ahí mi papá lo intentó, no con tanto fervor y tampoco le salió. Algún día me compré una playa de Villic. Y no me la puse más que una vez porque era muy pirata. Y dije, Pero es que güey. hasta la original se veía piratona, Sí, ¿no? En ese esa momento. era una las de- época sí, muy sí, fea. sí. Que ahorita yo ya Entonces- regalé esa playera, una réplica, a un niño de 12 años que salió americanista. Yo se la regalé, le dije, Ya. si te voy a regalar, pues toma esta. Y Guárdala también le regalé porque- una de Brailovsky también. O sea, Guárdala tengo porque ya gusto. cuesta una lana. Le hubieras Le dicho, dije, amigo. cuídala, pa, Sí, ¿no? esto te va a sacar de algún problema financiero. Sí, le dije, si te va a gustar, al Ojalá menos no los vístete tengas. bien, ¿no? No esa chica que se calienta. No los patrocinan, ¿verdad? Fíjate que también mi primera memoria futbolera es esa, ¿eh? Nada más que no había un Mario 3. Pero sí, la familia de mi mamá le iba a la América y mi papá le iba a las Chivas. Y pues yo siempre salí Rebelde. contras. Entonces me acuerdo que vi el gol del Tuca y dije, ese es mi equipo. Y Güey, a partir de ahí le empecé a ir a los Pumas. mi vecino de abajo era Juan Carlos Vera, defensa central de los No, Pumas. de chileno, esa es mi amigo. temporada. Él es mi amigo. No manches, Es mi amigo. su hija Ámbar era mi mejor amiga del edificio. Y cuando llegaron a la final, llegó Ámbar, ¿no quieres venir al partido? Y yo, Clara. Bueno, o sea, mi mamá fue de, mamá, ¿puedo? Sí, claro. Entonces fui al palco de esposas y familia de los jugadores. Güey, me puse chinito de verdad, cabrón. Pero antes del partido fuimos a la concentración al Radisson. Conocí a Luis García que me saludó de beso. Yo era un bebecito. Y además güey. Luis García estaba en su prime de Claro, guapura. y era Sí. guapísimo. Yo estaba enamorada porque todavía no entendía muy bien qué onda. Nadie sabía lo que estaba pasando con Kate del Castillo en esos No. momentos. Nadie Ni Kate del sabía. Castillo, todavía no salían muchachitas, o sea. sí, ¿no? No, es después. No, Muchachitas muchachitas fue que- como 96, 7. Muchachito, no, del Fue después, 91. fue después del Mundial del 94, estoy seguro. pero No, del según yo- 91. Pero según yo, Muchachita el salió en incidente, 1991. fue después de Muchachita. Ah, hace mucho después. Probablemente. Pero bueno, entonces la cosa es que cuando ganan, vamos a la fiesta. Yo ahí fue como de, güey, qué pedo. Obviamente también ahí se selló mi destino Puma. Pero cuando fuimos a la fiesta, Jorge Campos, que todavía no usaba fosfo y Ajá. todavía tenía el Muletcito. pelito largo, le dio su uniforme sudado a mi amiga, güey, así dobladito, así de, toma, es para ti. Y yo, güey, qué pedo. Y desde ahí, Tu Puma. amiga se puede jubilar Probablemente. con eso. Yo espero que lo conserven. Todavía huele a cebolla. A cebolla. Marca a por Jorge torta. Campos. O sea, es por torta. Y parece Juan Carlos Vera, que para mí un ícono de la universidad y del club, muy maltratado por las nuevas generaciones del patronato y tal, que viene al estadio y no le abren las puertas, no lo ¿Qué? invitan, no lo dejan. O sea, mejor estuvo el Kun Agüero en el Palomar hace 2-3 meses y Juan Carlos Vera, si no hubiera sido por alguien de la red, le dijo, vente, güey, yo te invito. Ha puteado mucho al club cada vez que ha podido. A ver, que ¿se lo tampoco es que no merece? tenga razón. Claro. Es grillón el Juan Carlos. Es bastante grillo, pero pues sabe de lo que habla. Claro. Y entonces, nada más quería hacer paréntesis, como un güey que le dio tanto al club en una época de pocos extranjeros, lo han maltratado tanto. Así de ingrato es el mundo del Yo no fútbol. voy, bueno, no. El fútbol No voy a ir a asociación. la final o no fui a la final, depende como ustedes quieran. No voy a ir. No sabemos. Y le he entregado mi vida a ese club. No sabemos si los Pumas van a salir campeones. Aún No lo sabemos. sabemos. Sí, no Hoy no sabemos. se sabe. Hoy lo único que tenemos es el 0-0 en el Sí, Estadio 0-0. Azul que se Sí. jugó ayer en la noche y que creo que me hizo envejecer 10 años. O sea, el estrés de esta liguilla ha sido heavy, man. Ha Coltil, sido coltil. difícil. Bueno. Y a ver, vamos a entrar en materia. Primera memoria mundialista. Sin duda, bueno, mi primera memoria mundialista fue premundial. O sea, ya medio agarraba más la onda en la Copa América del 93, que fuimos Sí. subcampeones, la primera vez que nos invitaron a una copa. El No sabía mucho. El madruguete de Hugo Sánchez. Sí, pero además, pues ya Campos ya era mi super ídolo, Sague, yo veía a Sague, decía, wow, el gol que le hace con el pecho a los peruanos, a su pecho y volea. Pero todavía no agarraba muy bien la onda. Pero ya la eliminatoria
pues, acababan los partidos, salíamos a jugar ahí al barrio y era, yo soy el Ajax, yo soy Canadá, yo soy Pumas, yo soy México. Y de repente la narración de Raúl Orbañanos, del abuelo, o sea, retumba en mis oídos porque la he visto muchas veces como capítulo de Los Simpson, pero se grabó desde el día 1. Y luego, mis papás ese día dijeron, y nos vamos al Ángel. Y tengo fotos de que mis papás dijeron, nos vamos al Ángel y nos vamos al Mundial, con esos pants horribles que suenan, Sí. que ahora están muy de moda. Sí. Azul celeste con rojo, mi papá unos azul, así, con esos y mi banderita de México en el Ángel. Entonces ahí fue Güey. Yo creo que tú y yo tuvimos vidas Paralelas. y ese mundial Sí. lo viví como un señor de 60 años. Claro. Güey. O Sí, sea, siempre que hicimos en Estados Unidos y 94. tenía 8 años. Güey. Y el México-Noruega cayó un día del padre. Lo vi tirado así con mis tíos y mi papá. Yo en el piso, una tele Trinitron así. No mames, Sage, ¿no? Escuchando a mi tío puteando a Sage. Tenía que ser americanista, ¿no? Es que Sage, ¿cómo falló esa, güey? ¿No? 3 veces pegó en el poste, creo. Ese es mi primer recuerdo. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre esa selección del 94, pero a ver, ¿cuál es tu primer recuerdo mundialista? Mi primer recuerdo mundialista creo que ni siquiera es recuerdo que yo tenga realmente, sino que me lo ha contado mucho mi mamá. Y que hubo un mundial que debe haber sido 86, que mi papá estaba viendo, yo tenía 5 años, y entonces pues a mi papá, que es uruguayo, siempre le ha gustado mucho el fútbol, y estaba siguiendo el mundial, y entonces decía que yo me ponía a brincar en la cama porque era donde estaba la tele, y gritaba, ¡Gol G Pelé! Porque pues había metido gol Pelé. Claro. Y entonces yo no me acuerdo de eso, pero es mi primer recuerdo mundialista Me porque mi encanta. mamá me decía que estaba fascinada con lo que estaba pasando. Y entonces, sí, yo creo que... Padrísimo. Sí, qué cagado. México 86. El mío es de Italia 90. Ajá. Wow. De ese mundial que todo el mundo dice que fue aburridísimo. Es que no fue México. Que además no fue México Si no por- va tu gallo es como cuando en Miss Universo México no por los pasa la cachirules. primera ronda, güey, ya te vale madre, ¿no? Pero mi papá, siempre pambolero y también siempre gritándole a la televisión. Ujú. Me acuerdo que odiaba a Argentina. Pero los odiaba. Es una a los generación colgados. que los odia gacho, Sí, sí. ¿eh? Pues porque vinieron a México 86 a llevarse la copa Sí, y, sí, sí. y sobrados. Entonces que se creen mejores latinoamericanos que los otros. Sí, sí, Es sí. otro tema, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, que creo que eso nos da para Una un programa una entero. xenofobia primitiva. Exacto. ¿no? Pero me acuerdo que Maradona y Canilla se dieron un beso en la boca, celebrando así, o sea, llegando y se dieron. Y mi papá, míralos, estos No. maricones, o sea, con una homofobia muy, muy, muy importante. Y ese es de mis primeros recuerdos. Ese y Salvatore Schillaci, el portero de Italia. Era. No, El no es Toto cierto. Schillaci, El Toto ¿no? Schillaci era el goleador y Walter Senga era el portero de Italia. Entonces, De ese me acuerdo. mis amigos y yo jugábamos a los penales y uno era Walter Senga y el otro era Schillaci. Por supuesto. Ah, Y a eso jugábamos en Italia qué 90. cagado. Ahora estoy viendo que Pelé no jugó ese mundial, pero yo no, No. sé por qué me Pelé, el quedé... último mundial fue el 70, Sí, pero a lo mejor pero salió un eso no me tocó. anuncio. Seguro, o algo, seguro, Porque porque- Pelé se dedicó a hacer muchos Claro. anuncios. Sí, sí, sí. Sí, muchísimos. Y yo creo que sí en algún momento era algo que decía mi papá, porque mi papá nació en Brasil, entonces habla portugués Pues perfecto. es uruguayo, brasileño, mexicano. Sí, es que nació en Brasil, en la parte de la frontera con Uruguay. Ok. O sea, más bien así, en la frontera de Ajá. Uruguay acá, de Brasil Ajá. acá. Y se fueron muy chiquitos a vivir a Uruguay. Ok. Pero entonces, pues su lengua materna es el portugués. Entonces, yo creo que por eso lo tengo asociado. Pero me acuerdo que fue en Mundial, porque... No sé por qué, pero me acuerdo que mi mamá me contó. Pues porque yo creo que un poco separan, ¿no? O sea, las cosas. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero yo sí mido mi vida. Me acuerdo que Por mundiales. por el Sí. mundial fue antes del 94, después del 94, Claro. entre mundiales, ¿no? Un poco hay un escritor que se llama Hernán Casiari que tiene un cuento precioso de eso, de los mundiales y las olimpiadas, pero a mí me pasa mucho eso y sí se detenían las cosas. En el 94 recuerdo fue el de Noruega, pues fue en domingo, Fue en Día domingo. del Padre, y Ujú. luego el de México-Irlanda de los 2 goles de Luis García. Fue entre semana y lo vi con mi Miss Jenny, que tenía su águila del América, que estaba enamorada de Luis García y llevaba sus eres con la portada de Luis García y Jorge Campos. Y ella sí, y me dijo, ¡ahí está mi novio! ¿No? Y iban primero de primaria, güey, y lo vimos apasionadamente. Claro. ¿no? Claro. Pues, ¿cómo no? Y sabemos dónde estábamos en Brasil. Por Y supuesto. sabemos dónde estábamos en Qatar. Y Yo, por sabemos ejemplo- dónde estábamos en todos los mundiales que nos ha tocado vivir. Yo dejé de fumar unas semanas antes del Mundial de Rusia. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo llevas sin fumar? Dos Desde el mundiales. Mundial de Rusia. 2 Y mundiales. entonces lo mido en mundiales, que está muy bien porque es muy fácil. Son bloques encanta. fáciles de recordar. Claro. Pero sí, totalmente, uno Sí. mide así. Ay, me acuerdo que en el Mundial de Estados Unidos yo tenía una playera que me había comprado mi mamá,
que tenía al perrito, ¿no? Ujú. Y Striker. un día, a Striker, y entonces un día que nos dejaron ir sin uniforme, que creo que era Día del Niño a la escuela, yo traía mi playerita y un amiguito llevó la misma, güey. No, ¿y eso Y es yo malo? no. Él corrió al baño a voltearse la playera de la vergüenza que le dio de que llevamos la misma playera. Que llevaba la misma playa que una niña. Que una niña, Sí, güey, claro. Ahí es en donde está Sí, ahí y está yo el entonces detalle. fue como de, pero mi playera, yo estaba súper contenta de mi playera, porque era la primera vez que la podía presumir en la escuela porque llevábamos uniforme. Excelente mascota Striker, por Sí, cierto. De las Excelente, últimas que sí. valió la pena. Sí, sí, mi, sí. mi primo hermano, que hasta la fecha no es pambolero, pero pues es de esos que se suben en los mundiales. Claro. Me lleva 2 años y cachito. Le compraron la de México del 94 en Martí, la original, la Umbro, Wow. y se la estamparon con el 9 de Hugo Sánchez. Y me hacía. Y yo. Y le compraron el Cuestra. Ah, no, bueno. Además ese güey tenía así tenía pa- billetes. Claro, tenía- Su papá tenía billete, pata Sí. cuadrada, el baboso. Nos bajamos a jugar en casa de mi abuelita y que se poncha en la primera pata. No. Se queda así el Cuestra. Primera tragedia. Segunda, está arrugada mi playa. Y la plancha el pendejo. Todavía la Qué semana pasada mala, no sé, güey. ¿te acuerdas cuando planché mi playa de Hugo Sánchez, güey? La planchota porque no se plancha una playa de fútbol. claro. Pero esto te pasa por mamón. Saludos. Merecidísimo. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy Sí. de la tragedia de la selección nacional. ¿Tienen tiempo? Pues tenemos un par de horitas. ¿Cuántas Ok, horas ok. dura este programa? ¿No? Eso es lo que Algo. dura más o menos. A ver, vamos a ver. Y para que no sea un programa de bajón, porque han habido de repente muchos programas de bajón, vamos a hablar de esos momentos que nos han hecho reír, que nos han hecho Llorar. esperanzarnos, La gente llora un buen. creer en México, ¿no? O sea, porque es muy duro decir esto y es muy trágico decir esto, pero si hay algo que a estas alturas nos haga sentirnos orgullosos del país en donde estamos y que nos unifique a una sociedad que está tan pinches dividida, Es el tan ajolote. polarizada, tan... No. Ya Ya la lo jolote lo arruinaron, echaron sí, a ya lo perder. echaron. Hasta el ajolote nos lo echaron a Sí. perder justo, güey. Es todavía la selección en el Mundial, Ujú, ¿no? O sea, ujú. en el Mundial. Antes del Mundial, todo el mundo tiene una opinión distinta y diversa y demás después del Mundial. Pero cuando está jugando México, o sea, en esos 90 minutos de cada uno de los partidos de fase de grupos, en donde además siempre es como el mismo arco narrativo de las biopics, ¿no? Empiezan mal, pero luego llegan hasta arriba y hasta el final, pues ya tienen su momento de reconciliación con ellos mismos para ser eliminados en el cuarto partido. O sea, Sí, ya sí, sabemos sí. la historia y Sí, demás, pero en ese momento sí somos un solo país Ujú. y se siente bonito también, ¿no? O sea, que creo que es una cosa que hemos estado hablando mucho sobre el problema de la selección, el patrocinio, la cantidad de dinero, la corrupción, la FIFA. Los malos Todo eso. resultados, Los güey, malos al final, porque si resultados, todo eso la funcionara, mediocridad. si ganáramos y pasara todo Claro. esto sería como de, bueno, X. Pero el problema es que pasa todo eso para nunca tener buenos resultados. Pero al final, lo que pasa en la cancha es muy hermoso, ¿no? O sea, como que Ha sí habido logra- momentos muy épicos, ¿no? Sí, y que sí, te sí. marcan y que te vas a acordar toda la vida, para bien y para mal, ¿no? Exactamente. Entonces hicimos una selección muy bien curada, ¿eh? A ver. Sí. De los momentos más devastadores de la selección mexicana. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Ojo, no van a ver ninguno de estos momentos. supuesto que no. No tenemos derechos de nada. Entonces se los vamos a platicar como mejor podamos y confiemos en que ustedes Tengan- van a ver. Les ponemos los links de TikTok. Exacto. Sí. Y ojo, o sea, no vamos a poner la goleada que le hizo Uruguay a México en 1930. No. O sea, no vamos a hablar del mundiales. chaquetas rosas y esas cosas. no, ya es de demasiado. ni siquiera de los ratones verdes, No, para que me no, entiendas, no. ¿no? O sea, Se va a enojar Carlos la, Alberto. la historia va a empezar en 1994, ¿no? Porque Bien. es el primer mundial del que todos tenemos cierta conciencia que estuvo México. Yes. Hubiera sido Italia en 90, pero Pero ¿dónde? México siempre fiel a la corrupción. Pero las actas de nacimiento. Sí. Güey, el escándalo de los cachirules. Los cachirules. ¿Qué No, pedo? no, no. Pero es que ¡Qué pero desde vergüenza! entonces, ¿no? O sea, ¡Qué vergüenza! Y que hasta la fecha le persigan al periodista que destapó a Toño Moreno, al que le mando un saludo. Como que- si fuera su culpa. Sí, o sea, por decir, miren, ¿no? Güey, pues yo nada más estoy diciendo la cagaron ustedes, Tú señores nos del Madrid. sacaste, güey, qué espanto. Sí, no, ya no, nos no, no. exhibiste. Güey. Pero bueno, vamos a empezar. Y justo ya hemos hablado de Estados Unidos 94. Qué bonito mundial. Fue un mundial increíble, porque además nos tocó en el uso horario Además. de acá. Entonces eran Claro. horarios normales, ¿no? Que hace Ujú. mucho ¿Qué? no tenemos un mundial con horarios normales. Y que en ese momento Fue ni Brasil. siquiera lo apreciábamos, ¿no? Sí, Era no, como no. se nos hacía mega X. Yo creo que Verano hasta de la Corea, primaria. Japón nos dimos cuenta de lo difícil que podía ser ver Qué- un mundial. sí.
y que no nos había tocado así, güey, porque veníamos de mundiales relativamente cómodos. Y además la cochinada de que pasó por DirecTV y no sé qué, y los derechos. Sí. De hecho, busca el gol de Cuauhtémoc Blanco, no está en ningún lado, güey. No. Porque los derechos. Sí, ese fue un mundial rarísimo. Pero entonces Estados Unidos 94 era un lujo que creo que no apreciamos. Y ese justo- momento Y además tanto. venía 86, quinto partido, Sí. luego 90, Boo. pero 93, Copa América. México- Y venían así, campeones del mundo, México, güey. let's go. México, Aguigol. let's go. Nos vamos al Mundial. Jorge Campos, Luis García en la portada de la Eres. No, o sea, eran ídolos. Esos güeyes eran la mejor. Yo, no sé, va la primera opinión polémica aquí. Yo creo que es la mejor selección que que hemos tenido en el tiempo que hemos estado. Mira, considerando los malos resultados que han tenido todas, puedes decir eso de cualquiera. No hay ningún problema. No, pero sí habíamos... Sí. O sea, voy a caer en un tópico, pero tenía una personalidad, había líderes, había Sí. carisma, había... O sea, que el pinche Mejía Barón se haya dado el lujo de salir en Bermuda, porque también hace mucho calor, en Bermudas y guaraches, que dice que es de lo que más se arrepiente en la vida, y sus lentes de aviador y su Sí. playa de confía, ¿no? Porque obviamente hacía muchos anuncios también. Pero, güey, o sea, yo te es puedo cierto, decir el 11 inicial de Noruega, contra Yo contra también. Irlanda de memoria sin verlos. Sí. Ahorita de repente no estoy seguro si es, los confundo, ¿no? Para no tirar nombres de los de ahorita, digo, no estoy seguro de quién jugó ayer, güey. Claro. El No sé si es el Tecatito o sigue. el Cachorro Montes, ¿no? Sí, O sea, sí, me sí, hago sí. bolas, güey. El Chiquito Sánchez. Pero esos güeyes, hasta el Cadáver Valdés, Claro. carajo. Ahora está muy de moda su corte de pelo. Hasta el portero suplente. El Gallo García. El Gallo García. Félix Fernández, Sí, sí, Adrián sí. Chávez. ¿Cuántos más? No está mintiendo. Además hay una foto icónica, esa sí la podemos poner, yo creo, y se la voy a mandar yo, de que para el primer partido hicieron que Félix Fernández y el Gallo García, o Adrián Chávez, que no me acuerdo quién era el suplente de la mano del Ajá. Mundial, se pusieron el mismo uniforme que Campos. Que Campos tenía sí, su claro. rosa, ¿te Claro, acuerdas? güey. Claro. Y entonces ves así como el amarillo y los ves sentados así con una cara de poca madre. Este pendejo. Nos hizo poner, luego ya negociaron y nos dejaron usar el genérico de Umbro. Sí. ¿no? Pero hay una foto donde la tienen puesto, güey. Donde- Qué chingón. Está chingoncísimo. Este señor tan colorido está llamando mucho la atención. Sí, 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 Claro. sí. Bueno, pues fast forward, vamos a regresar a un par de partidos y a un par de momentos de la selección de México del 94. Octavos de final. México-Bulgaria. Ujú. Había Eh, esperanzas y sueños. había- Todos ellos. No, o sea, México iba a ganar el Mundial. En eso Ya habías estábamos. pasado en primer lugar de Sí. tu grupo. ¿no? Con Italia. y con- Italia, Noruega y Irlanda. Le Ajá. ganas a Irlanda, Noruega, empatas Irlanda. con Noruega y empatas con Italia porque Marcelo Bernal es una pistola, Sí, ¿no? sí, señor. Y de pronto, gol de Bulgaria. García No, gol de Aspe. México primero. García Aspe la mete de penal. Golazo, ¿No? ¿no? Empatan los búlgaros. Stoikov, Stoikov. Balón de oro. Y Con de el pronto vienen los penales. Y yo me acuerdo a mi mamá y a mi tía. Yo lo estaba viendo en casa de mi tía. Decías, no, es que los penales no. Y yo era como, ¿por qué no? Si son divertidísimos, ¿no? O sea, Claro. cuando era niño es como, tira uno, tira el otro. Está tira bien uno. emocionante, Sí, güey. está muy emocionante. Es como, no, pues es que siempre perdemos en penales. Y estaba ahí el fantasma de México 86. Y nosotros no sabíamos eso. Nosotros No sabemos, teníamos ese obviamente, no. No contexto. teníamos idea. Era como penales no, penales no, penales no y penales no. Penales. Y no. el momento que seleccionamos es el primer penal que tira México, que es el de García Aspe. Que además Que la abuela. era el ídolo que nos iba. O sea, ese primer penal es importantísimo. Es el Sí. que le va a dar confianza al resto de los tiradores. Es el que va a poner ahí como todo sobre la mesa. Y que García Aspe hasta la fecha, o sea, es una cosa que lo persigue. Cuando el güey metió, si tiró 300 penales, metió 297. Pero el de Bulgaria no lo metió. Había metido uno en el partido que normalmente son cosas que ya ahora hay otros estudian y dicen, mejor no repitas, ¿no? Claro. Si ya tiraste, Sí. porque una de las grandes formaciones penales es estar seguro dónde lo vas a tirar y si ya siempre lo tienes acá y el portero ya sabe y él la duda. Y eso es lo que él dice, dudé, ¿no? Y puta, pues la voló. No, pero la voló. Llegó a Bulgaria el balón directamente, güey. Tengo que decir en este momento que el día de ayer hicimos la tarea, vivimos todos estos momentos, los Ujú. reviví en un acto de Tortura, Puro puro masoquismo. masoquismo. Sí. Y de tortura porque siguen doliendo. Cada uno de esos penales, neta, güey. O sea, Es que los además- veía y sentía Güey. feo. Y cuando metían goles, se me ponía la piel chinita. Es que la serie completa es un desastre. Sí, sí es un Ojalá desastre. hubiera sido nada más García Aspe volando ese primer penal.
El único que metió el penal fue Claudio. El emperador. Yo dije, o sea, y como de, pero ustedes a qué vinieron, muchachos. Jorge Rodríguez. Que ese güey es que además Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez le pegaban con un tubo. Sí. Y se traicionaron. Yo lo que entiendo ahora ya a la distancia es que se traicionaron su manera de cobrar. García Aspe no, nada más dudó y la voló, porque le pegaba durísimo. Y los otros dos estaban cagados en las patas, como se dice, y se traicionaron y tiran un pedito ahí. Que el portero que acaba de morir, ay, que se llama búlgaro? Balakov, acaba de morir, que usaba peluquín. Fue el héroe. Murió hace poco. Mijailov. Pero los dos se traicionaron y tiraron horroroso, güey. Y además de que venía toda esta tensión de que no habían metido a Hugo Sánchez porque estaba con Mejía Barón en la banca de sí entro y aquí. Y Mejía Barón dijo, güey no me está agarrando, pues, y no lo mete a jugar a Hugo Sánchez, el que venía en el Atlético de Madrid, Real Madrid y tal. Y entonces no cobra penal. Y solo Claudio Suárez, el defensa central, él lo tira muy bien. Y Campos les dice, metan uno, Luis yo García voy a parar fuera dos. por expulsión. Lo había expulsado, injustamente me parece. Pero Jorge Campos les dice uno, güey. Sí. Y en la primera Campos ataja. Y dices, aquí estamos adentro. Y los otros dos pendejos. Sí, Fue una vergüenza. Y era un momento que no era tan difícil. En ese momento Y a decías, mí... Bulgaria, a huevo, claro. que ganamos a Bulgaria. Nos está toca puesto. fácil. No, y en ese momento, además, el que mete el gol que nos aniquila es Lechkov, que tenía el pelito así. un pelito acá. Yo dije, ¿cómo ese güey nos mete gol? Tiene más pelo mi abuelo, Sí, güey. es una caricatura ese güey. Bueno, Que además es tenía 10 años en ese momento. Sí, pensabas Sí, cosas es que hoy ya no. el momento icónico también de ese festejo, búsquenlo. No Sí. me acuerdo si fue ese o en el gol de Stoico, que se hacen bolitas y gol, y le hacen Sí. un tocamiento de asterisco así a alguien en la bola. Mira, o sea, Es mira, que no ¿qué- mames. ¿qué este ¿Qué? señor? Es que se ofende ¿Qué esta más, caricatura? No, sí se tuvo que haber cortado el pelo distinto, No, siento. no, Es no. el momento en el que ya te Fuerte. rapas. Fuerte. Quiero Ya esa te playera, güey, rapas. así. La de Marta, Bulgaria. La playera está increíble. padre. Bueno, para mí ese fue uno de los principios del fin de la El infancia. primer dolor. Sí, no, ¿qué es la decepción? Realmente es eso, es como llegar ilusionado, Santa Claus, la selección mexicana y Y te Dios, afilias al ¿no? SAT. En ese momento. Y todo Y se justo, derrumbó. y luego se empiezan a derrumbar cada uno de los dominós, empieza uno a tirar el otro, y la selección mexicana justo no es lo que te enseñan en los comerciales. no. Y que no causa es lo un que te dicen. fenómeno que creo que es muy mexicano, porque en otros países no pasa, al Sí. menos los futboleros. Que como ya estamos muy acostumbrados a que siempre topas, comparar en el mismo lugar, dices, hasta aquí yo soy mexicanísimo. Sí. A partir de, le voy a Brasil, le voy a Francia, le voy a Argentina. Horrendo. Entonces todos tienen un segundo equipo, ¿no? Claro. Porque es el que se aspira. Pues es Porque hay que ver el resto del necesario. mundial. Yo en el Sí, no, qué 94 me aburrido. seguía a Bebeto y Romario, Claro. güey. Yo hasta en los principios de los 2000 yo era Romario, güey. Yo amaba a Romario. Y Romario amaba ser Romario también. Claro, Pues vean sí. su documental. Sí. Pinche güey, mamón. Bueno, ese mundial termina con precisamente Brasil tetracampeón. También en una tanda de penales. Donde falla Bayo, el mejor. Falla el mejor jugador del mundo. En ese momento Vuela estaba en pedal. perrísimo. Es verdad. Sí. Y sí. también la voló horrible en La el voló peor horrendo. estadio donde se puede jugar una final del mundo. Que es en el ¿no? En el Rose Bowl, Coliseo ¿no? de Los Ángeles, El Coliseo de Los gigantesco. Ángeles, sí. A 40 grados. Sí, sí, o sí, sea, sí. pinche final horrorosa. ¿Te acuerdas además que en ese momento había los comerciales? No sé si eran de Pepsi o de quién, que había un niñito que se le quedaba viendo y decía, Roberto Baggio. Y luego, Sí, mira, es cierto. Sí, es cierto. toma. Roberto Baggio, que el otro día vi un videín que lo reivindica muy bien. Que dice, no, Roberto Baggio no fue el villano. Fue el héroe que llevó a Italia hasta la final. Claro, güey. Y que si cuando pones el peso de una sola persona en los hombros de un solo jugador, más bien el peso de una nación en los hombros de un solo jugador, pasan estas Sí, cosas. es un villano, Claro. una historia mal contada, porque Sí, realmente claro. no, él había hecho todo lo posible, era muy bueno, era un líder, y además había otro, no me acuerdo quién falló antes en la tanda de Sí. penales de los italianos, y ya había el poste salvado a Gianluca Pagliuca, ¿no? El portero italiano, que hasta va y le da un beso al poste, así de, gracias, carnal. O sea, en una final que fue un 0-0 terrible. Mira, Sí, güey. terrible. Franco Baresi falló. Baresi, o sea, otro Demetrio ícono. Albertini anotó. Alberigo Evani anotó. Daniel Mazzaro falló. Y Roberto Baggio falló. Y por Brasil, Marcio Santos falló, pero después Romario, Branco y Dunga anotaron. ¿Qué era eso? ¿La selección mexicana? Hicieron un México. Hicieron un México. Los italianos del 94. Además, siento que Italia ya no puede decirse nada al respecto de momentos de gloria de su selección. Porque, bueno, ya ¿cuándo los vamos a volver a ver en un mundial? Sí,
O sea, el Cosa Panini terrible. ya perdió a una de las selecciones que más lo vestían, Güey, mano. TikTok me bajó un lo que video. no se ve. ¿Ah, sí? Porque hice mi unboxing de las paninis con un cuate y empezamos a sacar estampitas, la chica. Y me sale Italia 1934, en blanco y negro. Tal. Ajá. Y digo, había unos pedillos en Italia, ¿no? Le digo, y el Duce estaba feliz. Y pongo la foto de que los hacía saludar. Ajá. No lo voy a decir aquí para que no les para bajen que a no ustedes. nos Y bajen. TikTok así me dijo que yo estaba hablando de cosas que no debía. Borrando la historia. Es Hay eso, que güey, no conocer, estoy haciendo hay que conocer la apología, historia. estoy dando una referencia, ¿no? De que el fascismo... No, como que eso. No, nosotros aquí, fíjate que también hemos hablado un montón de. Pero es que ya el algoritmo lo detecta y como Sí, es una sí, máquina, sí. pues ya se pone muy fresa Claro. y te dice, no estoy haciendo una Qué reivindicación. fuerte, güey. No tienen, Así que tengan cuidado. no tienen criterio. No. Hablando de Italia, Ajá. vamos a brincar al Mundial de Alemania ¿2002? 2006, en donde quedaron campeones. Y en donde vamos a hablar de otro momento de total y absoluta devastación para la selección mexicana. En un mundial lleno de momentos de devastación. O sea, recordemos el cabezazo de Zizou, que fue como Ese el, fue la probablemente final, uno sí, de sí, los sí. momentos más vergonzosos de la historia del fútbol, punto. O de los momentos más épicos. si Bueno, lo quieres claro, ver en claro, otro claro. momento. Es que, pero güey, con Sí. el momento en el que pierde las cabras y haber podido verlo, sí fue como de, güey, no puede ser lo que acaba de pasar. Porque además, en un momento donde parecía que era un güey súper maduro, que no lo movía Sí. nada, o sea, se atreve a tirar una panenca a Buffon minutos antes que pega el trasero en la mente y él así tranquilo, con ese gesto que no Sí, se le movía sí, una sí, ceja. Sí. Pues Materazzi es un dios para sacar de quicio a alguien, se metió de verdad o racial o la hermana o todo junto Sí. para que Zizou se volviera loco. Sí. Qué buen cabezazo le puso. Ah, Zizou. sí. Pero no vamos a hablar No. de Zidane, vamos a hablar de esa Argentina de Alemania 2006. Partido ese. Yo quiero hacer, antes de eso, pues una nota cultural que a mí me cambió mucho la forma de entender el Mundial a partir del 2006. En ese entonces yo andaba con una chica cuyo padre es argentino. Ah, sí. Y vimos la inauguración de ese Mundial en donde jugó Argentina... ¿Nigeria? Una cosa así. No sé si era la inauguración. Seguro porque pero Argentina primera siempre ronda. juega contra Sí. Nigeria en los mundiales. Sí. Y de repente yo veo a este pobre hombre en el minuto 00001, ya gritándole a la televisión con la vena saltada, Wow. diciendo, pero pará, cortá, cerralo, así no vamos a ganar el Mundial. Y yo nomás como que agarré a Ana y le dije, oye, Esto es normal. ¿está bien tu papá? Y me dijo, pues es que él sí ha visto a su equipo ganar el Mundial. Claro. Y Su ese papá es el Tano Pazman. Sí. Pero es que es una cosa que dije, claro, en tu cabeza Hay la se puede ganar el posibilidad, Mundial. claro. Es que es una cosa que nosotros no Nosotros entendemos. no entendemos, no lo Y entendemos. nos caga mucho que ellos lo entiendan también y que nos pendejen y nos digan, ¿cómo vas a venirme a hablar de el famoso ¿cuántas copas tenés? Claro. Sí caga, güey. Pues Sí claro, caga, pero también es pero cierto. tienen razón. Pero además, ¿en qué universo nos estamos comparando? Sí. O sea, ese es el problema. Es como, ¿en qué momento creemos que la selección mexicana es la selección argentina? Pues tiene que empezar por algún lado y yo creo que tiene que ver con la mentalidad. Es decir, a ver, no tienes que llegar al Mundial pensando en que ahora sí ya voy a pasar a cuartos de final, sino tienes que llegar al Mundial a cualquier competencia diciendo, la voy a ganar. No, pero hay un montón La de, tengo que ganar. estructura previa de formación de jugadores. Sí, que pero también, acá o sea, Pero empieza aquí. Empieza aquí. De esos güeyes sí creo que es aquí, sobre todo hasta antes de Messi. Sí. Todos esos cabrones cuando llegan a Europa, muy jovencitos, llegan anémicos y llegan todos hechos un trapo porque allá, de verdad, o sea, les cuesta mucho porque son gente de muy escasos recursos o te hablan que a los 12, 13 años ya se fueron a vivir una pensión porque ellos son de Churumbí y se van a Buenos Aires, a la Claro. gran ciudad a buscar suerte, ¿no? A los 12 años, aquí es siempre la historia épica. Ay, mi mamá me llevaba y comíamos en topper en el metro. Es Claro. que sí, también es Sí, una sí, chinga, está cabrón, ¿no? sí. Porque van a hacer- pero estos güeyes dejan su casa porque toda la familia pone la esperanza y llegan anémicos, Sí, güey. sí, ¿no? sí. Por eso tanto, hay una lesión la pubalgia, no me acuerdo cuál otra, que es muy repetitiva cuando se van a Europa. Es por eso, por la alimentación. Cuando cambian la alimentación, sus cuerpos como que dicen, ¿qué? Y se están lesionando por eso. Fíjate, todos son de países o de formaciones bien tercermundistas los que se lesionan de eso. Qué Chale. cabrón. Lamin Yamal, saludos. Sí. Sí, claro, qué cabrón. Bueno, pues México en ese Mundial le ganó 3-1 a Irán. No sé cómo. Hasta Kikín metió gol, güey. Sí, el O sea, Kikín Fonseca. Fue el Mundial del Kikín Fonseca. O y sea, que Omar no- Bravo, saludos también. Empató contra Angola y perdió contra Portugal. Normal, se esperaba. Angola, Lo de Angola peor- creo que peor se partido. podría haber ganado. Portugal era normal. O sea, eso ya estaba presupuestado, digamos. Pasa como segundo, me parece, del grupo y va contra Argentina en octavos de final.
Y la Ya verdad sé, es que güey. ese juego, Pinche partidazo. ¡juegazo! Yo no. Decías de la del 90, yo creo que la del 2006 es la que mejor jugaba. Sí, O ¿verdad? sea, hay jugadores que a mí no me gustan de esa Quizá no, selección. y no eran tan carismáticos como los del 90. Bueno, Kikín Fonseca, no hay persona más No. carismática que el Kikín Fonseca. O sea, me atrevo a decirlo, ese güey tiene más carisma que talento. Y él lo sabe. Bueno, ¿qué me dices de Ramoncito Morales? Una zurda educadísima. De Mario Méndez. Por ejemplo, ahí es donde ya No, empieza. ahí Ese güey no. se fue a jugar a Vélez, por ejemplo, de los pocos que han jugado en Argentina. Pero sí, la alineación eran Osvaldo, Osvaldo, Que además se había muerto su papá en ese mundial y Sí. viajó, regresó y un drama. Mario Méndez, Ricardo Osorio, Rafa Márquez, Carlos Salcido, Andrés Guardado, A sus baby 19 Bien añitos. debutante. sí, Pavel Pardo, José Antonio Castro, Ramoncito Morales, Jared Borghetti, el Kikín Fonseca y dirigidos por Ricardo Antonio Y Ciña, Laborde. ¿no Un estaba? señor- Ciña. Ciña también, Un pero estaba en la señor, banca, ¿no? Era un señor como- de humor muy ligero, ¿no? Como Hijo. ligerito. Él era un técnico que era fácil, ¿no? Como que siempre se veía tranquilo. Yo siento que lo quiero mucho, ese señor, o sea, de verdad. ¿La Volpe? Sí, Pues Se porque lo toman en serio. Pues es que trajo además buenas cosas. sí, claro. es un tipo... La verdad. ¿No? Pero además, ese juego contra Argentina, algo que espero que nunca me vuelva a pasar, yo me estaba trasladando de una casa a otra para verlo en carro y había mucho tráfico y entonces escuché el gol de Rafa Márquez en el radio. No. Entonces cuando llegué, ¡ah! Y al rato veo el gol de Crespo ahí de la... Pero el gol de Maxi, la verdad es que entre que lloré y le aplaudí, güey, ¿no? Claro, no había nada Es que que hacer en ese momento. güey. hasta lo nombraron el gol más bonito de ese mundial. Pues tiene que ser, uno que no vuelve a suceder nunca. El mismo Maxi lo ha dicho. Y además, ya como anécdota, está en esa misma la toca Messi, que también debutó en ese mundial. Y ya le había metido gol a México, pero se lo anularon por fuera de lugar. Sí. Y la toca Messi, se la toca a Scaloni. Scaloni se la va a Messi. Messi se la tira a Sorín. Sorín manda el cambio de juego, que Sorín no había tirado un cambio de juego así en su vida. Y la baja Maxi. Y el pinche Pineda, ex de los Pumas, es el que no sabe si salirle o no. Y la clava en el ángulo. ¿Qué? O sea, la tocaron güeyes que luego fueron campeones del mundo Wow. juntos. Que Wow. Maxi mismo dice que si lo hubieran presionado bien hubiera sido muy distinta la historia. Claro, todavía lo dice. Está porque mal, además- estuvo mal defendido. Sí. Y han hablado él y Osvaldo, se hicieron muy cuates y está muy cagada esa relación. Minuto 97. Güey, Nada, 97 además. Minuto 97. Todos ¿No fue, quemados. ¿No fue gol de oro? O sea, ¿no fue ya en extratiempo o era añadido? Es que de eso no me acuerdo. No sé, según yo creo que fue antes de irse al medio tiempo. Ah, bueno. Que generalmente son así de dramáticas, ¿no? Sí. Digo, ahí ya llevábamos ya varias decepción, pero Sí. esta, ¿no? Que es, de nuevo, nos emocionan. Y Porque están los jugando, tenías. jugando como nunca. Y perdiendo como siempre. Los tenías contra las cuerdas, güey, ¿no? Y dices, y de todos modos te Sí. chingan. Sí. No mucho más que decir de Alemania 2006. No, Creo así eso. de decepcionante. Pues el partido contra Angola, pero pues el bostezo horrible, ¿no? Ujú. Pero de lo que sí hay mucho que decir, y creo que no se ha hablado mucho, o no sé, al menos ahí yo ya decidí retirarme de la selección Sí. mexicana y estoy regresando y reincidiendo. Porque es momento de hacerlo. Porque es momento de Es hacerlo. como cuando se descongela Mariah Carey Exacto. en Navidad, güey. Es, Porque ya es el momento de sacar la camiseta verde. es recordar el fiasco de Qatar 2002. Ese mundial en general estaba maldito, güey. Fue una cosa mal organizada, muy agresiva, como muy con todas las muertes involucradas. O sea, fue un mundial que tenía muchísimo mal karma. El ser una nación que es muy restrictiva en un montón de cosas. Se dudaba si el turismo iba a poder pasarla bien mundialistamente visitando esa nación. O sea, como que tenía unas cosas ahí raras, siento. Güey, como empezando con que era en noviembre y diciembre, Sí. ¿no? Eso, O sea, ya güey, empezando como claro. por... Porque pinche calorón. Porque esos petrodólares pueden Hacer hacer lo que que cualquier quieran. cosa aguante. Porque hay que decir Claro. que el señor de la FIFA, este pelón, no mames, cómo El- le encanta el varo, güey. Ya O sea, me- si a todos les gusta, a este güey le No, fascina, le man. mega mama. Sí, cabrón. Y la FIFA ha tenido capos, ¿En qué, pero este es quizá el peor de todos. ¿En qué momento pasamos de malo a peor Uy, a está cabrón. este güey sí Pero tiene además- una Así, con Blatter estábamos mejor. Pero además está cabrón que es un... con o sea, Avalanche, güey, no. güey, pero eso ha sido de escándalo global. Han pasado por juicios. Y este güey como si no... Ya, o ni, sea, ya ni infanticidio se güey, llama, no, es Entonces, muy infraudino. Sí, Güey, está muy colgándole, está muy la, cabrón. colgándole la medalla a Donald Trump como... inventándole premios. Inventándole No, de oso. O premios. sea, ya de que el mundial ahorita sea en 3 sedes, a mí ya me parece así No. aberrante, terrible y horroroso. güey. Horrendo, Sí, güey. Y que además todo este mal. señor esté Porque allá mira- de presi y que sea tan brothercito de este, es como... No, está Una cosa es Corea-Japón, ¿no? O sea, que está medianamente Sí. más cerca,
Pero estos son 3 países gigantescos. Gigantescos, claro. Gigantescos. O sea, nada más volar de una costa a otra en el Canadá. gabacho. Ah, bueno. O Sí, en sí, Canadá. sí, sí. Bueno, el gabacho es como un vuelo transatlántico. Ujú. Y en Canadá es más que un vuelo Sí, claro. transatlántico, ¿no? O sea, de Toronto a Vancouver. Es una cosa. Es un país loquísima. gigantesco, sí, por supuesto. Entonces, o sea, ese tipo de cosas sacan de onda, te decepcionan del fútbol. Y encima, la actuación del seleccionado nacional. No, Y la jamás peor de tu todas. selección no le veas como... yo creo que ha tardado en arrancar esta fiebre con la que empezamos a hablar, porque pues volteas a ver a tu equipo con el que te quieres emocionar y dices, No, ni ya pa' no hay dónde. uno, güey. Gris, O sea, ninguna Raúl figura. Jiménez, pero no le ha alcanzado porque creo que todavía no tiene ese carisma No. para decir, este es mi imagen. No, y y el además- Santi que lo han forzado y que, pues, puta madre. Perdón, pero Raúl Jiménez a mí no se me olvidan las acusaciones Lo de del violencia de extin- pareja, güey. lo del Pegó a su extinguidorazo. novia con un extintor. ¿Qué? Pero como que muy cómodamente se ha ido así como enterrando. Porque, pues, como sigue siendo figura. Fútbol. Está acá, güey, eso me rebasa. Ya también Memo Ochoa ya me da una onda que siga yendo a los mundiales. Desde ahí ya no Sí, iba. claro. Desde ahí no tenía que haber sido Memo Ochoa el O sea, portero, güey. Memo Ochoa fue el arquero de Brasil, ¿no? ¿Se acuerdan de Claro, ese? güey. Y que Es 8 su años sexta después. copa. Sí. O sea, Ahora ahora está estaba el convocado, récord ¿no? de la Sí. top. Sí. No sé si, bueno, quién No sabe. sabes si iba a jugar, pero sí, o sea, en la prelista, ahí está. No, va a ir del segundo o tercer portero. O sea, Cuarto, quinto. la Tota Carvajal tenía sus 5 copas, pero eran otras épocas. Eran otros. Y luego pues, llegó Latar Mateus y hizo las 5 copas. Sí. Y entonces ya era como los 5 copas y ya. De repente llega Memo, que no las ha jugado todas, pero ha ido. Pero ha ido. Y de pronto es como, ya no sé si me da tanto orgullo ese récord. No. Que bueno, compartirá una élite nada más con él, Cristiano Ronaldo y Messi. Pero la Como- gente con la que comparte esas cifras es gente que ha dado también unos momentos mucho más brillantes. Sí. O sea, está cabrón que llevamos a Memo Ochoa porque no hay nadie más. O sea, no lo llevan porque es como, güey, es el portero con el que nos vamos a sentir más seguros. Él lleva todo el equipo, lo echa para adelante. Ya no. Están llevando a Memo Ochoa porque se le lastimó el que sí iba a ir. O sea, Que güey. qué bueno, o sea, la verdad. Claro, me la pero goda. no puede ser que metiéndole tanto dinero a la Ya Liga que traigan al MX, Conejo Pérez, ¿no? En una de cabrón. esas, no le muevas, ¿eh? Porque en el 2010, que el Vasco, bueno, empezando porque el Vasco es tercera Otra vez el vez, técnico, sí. no mames. Sí. Si Madero decía no reelección, por ahí también va el pedo, güey. No lo hagan. O, ¿qué me dices de continuidad? Así esa No, palabra. pero güey. eso no ¿Continuidad de existe. qué? Proyecto. ¿Continuidad de qué? Porque si Proyecto, fuera ¿qué? nuestro técnico Te de fue 2002 mal. ahorita, pero no, güey. O sea, No. 2002, que nos la brincamos, pero qué asco lo que pasó con los gringos. Y luego en 2010, otra vez con los argentinos y con su gorrita, que a mí no se me olvida. Y mira que me cae bien el tipo, pero que sea nuestra única opción. Así Eso. como es lo mejor ahorita, L. Ochoa. ¿no? Eso es lo que es la parte que frustra de repente por el dineral que se invierte en el fútbol mexicano. ¿Cómo puede ser que no tengamos selección, que no tengamos, o sea, países de 4.500, de 4 millones y medio de personas como Uruguay. Uruguay? Eso ni siquiera es la Ciudad de México de Sí. población. Los uruguayos Y lo esa tienen gente sacó una clarísimo. selección buena A ver, todo el tiempo, ahí güey. te va una teoría que tengo. A Y ver. es que la selección mexicana se maneja como Grupo Carso, como las empresas de Grupo Carso. Ok. ¿Has intentado ir a servicio a clientes de cualquier cosa que tiene que ver con las empresas de Carlos Slim? Fui recién a Telcel. Sí. Es una pesadilla. Sí es. ¿No? ¿Por qué? Porque es un monolito que saben que va a ser dinero Ujú. y dinero y dinero. Y entonces, te voy a cobrar 8,000 pesos de que te pasaste de tiempo porque yo te cambié el plan por mis huevos. Y hazle como quieras. ¿te quieres cambiar? Cámbiate. Buena suerte, vas a regresar. Porque así funciona. Llorando y arrastrándote Ajá, a lamer el porque así piso. funciona México. Ahora, imagínate esto con una selección que es la única en el mundo que tiene 2 aficiones. O sea, que tiene afición en 2 países diferentes. Claro. O sea, venden camisetas en 2 países diferentes, venden publicidad en dos países distintos, llenan estadios en México, llenan estadios en Estados Unidos, que es el país más, o sea, el primer mercado del mundo. Y en Brasil, y en Rusia, y en Qatar, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de compañía, o sea, a nivel financiero, lo que facturan estos hijos de la chingada. Sí, sí, ¿no? sí, Patrocinios, bla, bla, bla. Y lo hacen sin darte un buen servicio al cliente. Está cabrón, sí. Y lo hacen con ese servicio de caca, que es que cada que los ves te van a decepcionar, pero ¿sabes qué?
vas a regresar. Entonces, yo Porque creo no que te es queda lo de mismo. otra. Sí, porque no hay de otra. Porque aquí estamos con nuestras playeras así medio ya emocionados. Todavía ni siquiera, porque está grabado este programa, todavía ni siquiera está la fiebre mundialista a tope. Y ya estamos como, güey, es que el mundial sí es chido. Claro. Es que ver a México está chingón. Claro. Es que hay que hablar de estos momentos. Y es como, güey, este pedo en Qatar, que ni siquiera pasaran de la fase de grupos, a mí me parece como que le escupieron a no solo a un país, sino a 2 países en la cara. Ujú. Y ahí estamos volviendo arrastrándonos. Fue la porque primera el balón gran regresa a cachetada de casa. realidad. O sea, ya se había tardado porque ha habido muchas, pero Sí. fue la primera vez porque era... Ahora no solo no se avanzó, sino que se retrocedió. Claro. ¿no? ¿Y de qué manera? Cuando dices que estos güeyes ni siquiera se enteraban que con un gol más pasaban, ya estaban derrotados, y la gente, porque también los que te informaban no te estaban diciendo bien y ya no sabías qué pedo con los árabes saudíes, y Argentina pues se había sacado la espinita contigo. O sea, te pisotearon o nos pisotearon, y yo creo que... Yo es un mundial que disfruté muchísimo. Qatar. Como evento, porque creo que es el que me chingué todos los partidos Ya. y porque hablaba de eso diario en Claro. un trabajo, Ah, ¿no? claro. Y fue muy emocionante y además ganó el equipo y el güey que yo quería que ganara, ¿no? Claro. Sí, Messi. No, sí, o sea, Ay. siento que el fútbol se lo debía y me gustó Total. cómo se dio y creo que fue la mejor final que he visto en mi vida, ¿no? Salvo cuando le arruinaron la foto de la copa poniéndole su Ah, batita. eso me güey. cagó, pero ahí yo ya estaba demasiado emocionado como para darme Claro, cuenta. llorando. Sí. No me dejaron ver las lágrimas. Exacto. Pero sí, lo de la selección mexicana fue terrible. Y eso es lo que duele, que de repente gente como nosotros, que desde el 94 está muy Ujú. emocionada, ya no te ilusiona. Entonces ya es como, ya lo veo como globalmente la copa chido, pero mi selección... Y qué tristeza, y qué triste, güey. eso. Es un bajón. Qué decepcionante, que ya aquí ya no es la pérdida de la infancia, aquí es la pérdida de la juventud, ¿no? Y que O los sea, chavitos no, ahorita con el Panini, yo lo estoy juntando con un niño de 12 años, no es tan pambolero, pero pues es el punto de inflexión, es el Claro. serial, güey. Sí. Pues hay muchísimas figuritas y muchos países y muchas grandísimas figuras, ¿no? Mbappé, se emociona. Puta, yo me acuerdo cuando yo llenaba mis paninis antes, estaba esperando que me salieran los de México. Sí, que salía Sague. Ahorita sale... ni porque son de la América. ¡Qué madre! Los chavitos no les emociona llenar No, a pues México, claro que güey. no. Pues No. ni tienen puta idea quién es quién. ¿Y sabes qué? Que el otro día veía un video que subió Sopitas y decía, ¿no se han dado cuenta que toda la promoción que hay de la selección mexicana es con viejos ídolos? Sí. Pero ni siquiera son ídolos, son los villanos, son estos güeyes mediocres que también quedaron descalificados en octavos de final y demás. Pero Osvaldo Sánchez anunciando la leche Lala y el matador Luis Hernández anunciando no sé qué de Con Jared Borghetti. Con Borghetti. Y es como, ¿por qué? Los que Porque metieron cuando, goles. porque cuando salen los nuevos, porque sí hay un par de campañas que se están haciendo con los seleccionados de este año, nadie sabe quién son. Yo no reconozco a esos jugadores. Sí. ¿O no Ahora, van que a ir? ahora que estoy viendo los partidos de los Pumas, porque yo soy en ese sentido muy mala fan y se lo merecen, pero veo a Pumas cuando llegan a la liguilla. Entonces ahí es donde es como de, como que a ti sí te había visto Sí, en sí, algo, sí, sí, ¿no? sí. Pero estoy Eres el teniendo de que... Adidas, claro. O sea, ahorita estoy viendo, por ejemplo, la alineación de ese mundial y Antuna fue como de, pues mira qué eficiente ha estado en esta liguilla. Henry Martin, ¿cómo fue a fallar el penal? O sea, me explico. Ahora estoy como diciendo como, claro. Sí medio te Esta tocaba, gente sí güey. como que sabía medio que te había visto en algún lado, pero no me podría interesar menos, ¿eh? O sea, aún así. Pero eso está mal, porque ya creo que también es como que después de que te pegan un montón de veces en el corazón, ya te vuelves... Somos una relación tóxica negada. Eso, y pero ya esos- de repente ya empiezas a perder la ilusión también, güey, ya no sé. Estamos a punto de dormir en camas separadas. Selección mexicana. Sí, 100%, No, ya. güey. Vamos, En casas bueno, vamos, separadas. sí, separación de Casas, bienes. claro. Y no, o sea, nos hablamos nada más cuando hay que pagar la colegiatura del niño. Claro, vamos a los eventos escolares juntos. O sea, yo pero todavía le hasta hablo ahí. cuando Te tiembla. pasa. ¿Estás bien? Todavía. Está bien la casa. Estás bien. Así, no tú. Sí, el departamento está bien. Bueno, primera eliminación de México en fases de grupos desde el 78. No, 44 años, 7 mundiales consecutivos, llegando al menos a octavos. Que en el 78, güey, fuimos la peor selección Sí. con el uniforme más bonito. Pero la peor selección de la Copa y tenemos un equipazo. güey. Era la promesa, ¿no? Sí. Hugo Ahí Sánchez. estaba Claro. Hugo. Pero bueno, Exacto. nunca nos había tocado ver una cosa así. No. No. Fue nuestra Y primera ojalá- gran y decepción ojalá después no- de tantas. Ojalá o nos toque, pero nos toque bien, o ya no nos vuelva a tocar. O sea, yo pensé que habíamos tocado fondo
después de Qatar y que se iban a poner las pilas y que iba a haber realmente un plan y que iba a haber una continuidad. Porque Ya íbamos íbamos a hacer tarde. sede, güey. Claro. Ya íbamos tarde. Y bueno, pues eso, o sea, para muestra de eso, y eso es lo que es doloroso y es lo que jode y es como, esto realmente es un reflejo de México, ¿no? O sea, así nos manejamos como país. Yo creo que somos más que esa mediocridad, la verdad. Pero de repente lo ves, ¿no? Y dices, sí, las obras del Estadio Azteca y demás, que está todas pedorras, está todo mal hecho, está todo a medias, o sea... Ni eso que yo pensé que iba a estar increíble. Es el monumento de la revolución, Sí. ¿sabes? O sea, es esa cosa así majestuosa, gigante, hermosa, a la mitad, ¿no? Y jode un poco ese recordatorio de que eso también es México. Pero yo creo que México también es otras cosas. O sea, y que México puede ser mucho más competitivo en muchos lugares. Puede tener una mentalidad diferente. Podemos tener una forma distinta de pensar. Me parece que el fútbol es importantísimo para empezar a cambiar esas cosas. Sí. Entonces, no sé si esto es, ahora sí, tocar fondo o necesitamos tocar todavía más fondo para darnos cuenta que podemos hacer cosas más caras. Pues mira, ya veremos cómo nos va Vamos en a ver, vamos porque a ver. creo que este es definitivo en cierta forma, porque llega una selección muy flojita a una Copa del Mundo que tendría que ser la más importante porque somos locales por tercera vez. Que O nunca sea, había que nunca pasado. había pasado. Entonces, a ponerse las pilas y a pasar a una derrota que creo que es de las peores, porque, hijo mano, cómo ha habido la rivalidad y cómo dolió perder contra Estados Unidos en Corea-Japón. ¿En dónde estaban en Corea-Japón 2002? ¿Qué A estaba las pasando 3 en de sus la vidas? mañana estaba yo como medio dormida y medio peda en casa de un amigo, seguramente, ¿sabes? Ajá. Porque era muy rara, era muy raro Fue mundial. una copa muy rara. Fue una copa muy rara. Sí. Yo me estaba graduando de la prepa. Entonces, Eres tan bebé. estaba tan pedo en todos los claro. partidos. Claro. Hermoso. ¿No? Porque ya habían pasado los exámenes y demás, ya nada más estábamos con nuestros amigos de la prepa abrazándonos y siempre vamos a ser amigos y nunca nos vamos a Claro. separar. Y pues encima estaba el mundial. Y yo me acuerdo el pedo que me puse viendo Estados Unidos contra México. Porque en además fue el Corea-Japón. más temprano, más de madrugada, ¿no? No me acuerdo el horario, pero yo era entre semanas. Yo Sí, todavía iba, entre o sea, llegué a la semanas. escuela bien triste, o sea, me desperté, lo estaba viendo en mi casa y fue como, no mames, neta. Sí. Entonces vi bien. No lo podía creer. Y eso creo que también fue como un cubetazo de agua fría que nomás no nos despiertan, pero es no seas mediocre. Estados Unidos siempre le ganaste. Llegaste sobrado, llegaste con una soberbia gigantesca. Porque Yo soy el gigante de la CONCACAF. además habías empatado contra Italia, Ajá. habías tenido una fase de grupos casi que impecable, el mejor escenario posible. Sí. Ganaste 2 y empataste contra uno de los equipos más difíciles. Llegaste como patrón Contra Estados Unidos que te la suda. toda la vida. Claro, esos güeyes lo dicen soccer. Se lo merecen, güey. No mames, nadie que te diga soccer te puede ganar. Ah, quítate. Y además, gente que hay que un rencor especial que guardan ese día de que le homenajearon a García Aspe, ¿no? Así que metiéndola a dar la vuelta, así, bueno, ya es tu último partido, ándale, sacaron a Ramón Morales. Sí, y cierto. Rafa Márquez dándole un chingadazo a Kobe Jones. Y dices, hubo irregularidades como en todos los partidos, pero ¿cómo te gana Estados Unidos, cabrón? Pues te ganó Donovan, te ganó Kobe Jones, te ganó Kobe McBride. Jones, ¿cómo me gustaba, güey? No, mames. Y ahí es también esa, o sea, yo me acuerdo de estos programas de expertos futbolísticos que decían, Oh, no. es que ahora sí estamos viendo la diferencia entre un fútbol con proyecto y un fútbol sin proyecto. Esos perros en el 94 dijeron, nosotros vamos a ser campeones del mundo de no sé cuántas copas, ¿no? Pero pues es que eso es un... eso Bueno, es han un- invertido, al menos las, Es eso. las chavas, pues, no mames, son una potencia. Eso en algún momento, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, alguien en Estados Unidos llegó con el presidente y le dijo, te hago un plan para que en unos años seas la potencia científica más importante del mundo. Y planearon así, como toda Europa estaba venida menos por la guerra, sí. y así ellos tienen esos planes a largo plazo y dinero para invertir y cabeza fría para decir qué funciona, qué no, cómo lo vamos a empezar a vender en las escuelas, cómo hacer que la gente Claro. joven se enamore de un deporte que les ha valido madre toda la vida. Y ahí va. Y cada vez son una selección más importante. Y Canadá también. O sea, México va a llegar un momento que ni siquiera va a calificar más al Mundial. Pero es corrupción, ¿no? O sea, el problema tiene que ver con la corrupción porque lana en la federación hay. O sea, era lo que Claro. estábamos hablando. En la federación y en la liga. En la liga, es una Porque liga ese es el problema. muy el problema opulenta. acá no es la federación. Acuérdate que la operan distintas Sí, sí. instituciones. La parte de más corrupción es la que tiene que ver con la Que pinche son- Liga que son MX. los mismos. O sea, claro. Que tienen- que son y además tienen mucha distintos. lana, o sea, si Tienen no te vas a dinero. Europa como extranjero, Aquí vienen a México, retirarse. Claro que voy, güey. Por supuesto. Es un gran sueño, claro que voy.
Hijos de su madre. No los culpo, la verdad. No. Triste y desgarrador perder contra los gringos. Y después se nos hizo costumbre, Sí. ¿no? Ya, Ya después te hacen el 2-0, ¿no? Y Sí. se orinaban en el Jalisco, literalmente. hijos de la chingada. No era penal. La frase más cabrona de la historia del fútbol mexicano reciente. Yo tengo una opinión impopular. Si era penal. Yo que de ese partido hay muchas cosas que decir. Yo me acuerdo, además ese día me había metido a dieta un día antes, entonces no estaba chupando, güey. Ah, no. Lo viste muy ¿Por qué? entero. Estaba- ¿Por qué te hiciste eso? Por pendejo. O sea, porque yo no calculé mis calendarios. Yo pensé que yo había sido masoquista de haber estado viendo los penales de México. ¿Por qué te pones a dieta a la En mitad el del Mundial, mundial, güey, un día cuando antes yo- de México? antes. Fue cuando yo dejé de fumar también y todo el mundo me fumeteaba en la cara y yo así de... Así, güey, babeando como un perro. No. Y ese partido, o sea, me gustó, me pareció gran. No tenía fe en esa selección para ni madres por cómo llegaba a repechaje. Acordémonos de eso, güey. Estuvimos Sí, así sí. de no ir. Y luego Piojo y la chingada y las super águilas, la madre. Pero bueno, se empezaron a acomodar las cosas. Le ganas a los croatas, los orinas. A Sudáfrica, los orinas. A todos, ¿no? Brasil les mantienes el 0 Sí. en su casa. Y Con ahora ese partido de Ochoa tapando todo. partidazo, ¿no? El último bueno. Sí. Y de pronto, pum, te toca contra Holanda, ¿no? Ahora Países Bajos. Ujú. Y bien, güey, pinche partido lo tienes donde lo quieres, hace un calor que te cagas. Todo estaba bien, güey. El gol de Giovanni, ya lo decía Martinoli, güey. Una te pedí, güey, gracias, te amo, todos lo amábamos. Y de repente empiezan las pendejadas de los técnicos de cada mundial. Ay, vamos a modificar, sacó a Giovanni, que sí, que es que se había ampollado. El otro ya salió a decir que no es cierto. Y metes a Aquino, cabrón, cuando ni siquiera estaba contemplado para ir. Lo metes en una posición en la que no era y hasta... Mira, que le voy a dar la razón al Chicharito, perdóname, mamá. Y el Chicharito le está gritando, cubre a este güey, a este. Nunca le hace caso y llega Snyder y te clava. Sí. Ya se había roto la pata Moreno en una que sí era penal, güey. En el primer tiempo. En el primer tiempo. Y no se la marcan. Le rompió la pata Moreno del putazo que le puso. Ya te salvaste una vez. Y luego tienes a Robben. No lo toques, cabrón. Y sí era penal, güey. O sea, hay argumentos. Ahorita con VAR le voy a marcar penal. Y otra vez Márquez, ¿no? Y además otra vez el Otra capitán vez. Pero, eterno pero está bien Márquez. hacer. Ay, bueno, nos ganaron porque no era penal. Es más fácil, güey. Ah. Apapacharse y darse una palmadita, carajo, ¿no? Yo creo eso. Ya sé que es impopular. Yo y estoy hay- de acuerdo contigo, pero te voy a decir que en ese partido yo volví a creer en Santa Claus. ¡Claro! Y Es yo que estaba ya era. de, güey, Eran no 94 puede minutos, ya ser. estaba. Ya estamos. Ya estaba, güey. Ya. Y me acuerdo que le di una patada a la mesa de centro de mí. No. Que me dolió el pie como 2 años. Pierde seguidos México, después. pierde mi familia. Exacto. Güey. Pierdo yo. Que tu pata quedó como la de Moreno, güey. No, qué coraje, güey. La verdad sí me dio muchísimo patadón coraje. a la mesa. O sea, hice uno de esos corajes que dije, no puede ser. Ya está en medio pedo, porque además el partido fue en sábado. Sí, mediodía, Entonces, 1, 2. Sí, chingón. ya medio. Sí, sí, sí. Y pues nada, ¿no? O sea, de esos planes truncados de irte al Ángela a celebrar. Que parecía Otra que iba vez. a suceder. Y pa- Yo otra sí vez. creí. 94 más 3 del tiempo extra. O sea, ya estaba, güey. Ya estábamos. La Quinto narración- partido por fin. La narración del Pollo Ortiz, que muy puteado por algunos, me parece, o sea, el güey de verdad se le notaba el dolor, así, no puede ser otra vez, ¿no? Los gritos de, otra vez está sucediendo, Sí, güey. Él sí, estaba bien sí. morro, creo que fue su primer mundial. Pero wow. Sí, no, fue durísimo. Es que sí. O sea, Bueno, haya sido sí. penal o no haya sido penal. Ese tema de no fue penal es como, no puede ser. Sí. Otra sí, vez. sí. Ahora, en ese mundial, y aquí creo que me voy a adelantar a uno más, que fue uno que a mí personalmente me pareció lo más mediocre que nos ha ocurrido, ¿Qué? fue cómo se llegó a ese mundial. Hubiera sido sí. el colmo que ese fuera el mundial donde ahora sí llegábamos al quinto partido, cuando casi no llegamos, punto. Que México haya tenido que llegar en repechaje a un La mundial Nueva Zelanda. Con contra 200 Nueva Zelanda. 232 técnicos después, güey, ¿no? Güey. En un mes. O sea, eso sí fue, para mí, eso fue como decir, no puede ya con su propia mediocridad la selección. No puede ser que calificamos en una de las confederaciones más fáciles, Sí. porque en ese momento todavía CONCACAF estaba bastante papita. Hoy cada vez es más difícil, pero en ese momento CONCACAF era nuestra, todavía. Y que no hayamos podido calificar directo fue, para mí, esa es la peor vergüenza de la selección Ahí mexicana. empezó el... Punto. Así, Porque es gacho. como de, ¿es neta? ¿Es Que neta tuvieron que que después agarrar de todo... a las águilas, ¿no? O Sí. sea, Sí. a la América y Porque al el Piojo Piojo le Herrera. metieron el Piojo de emergencia y dijo, no puedo, estoy en la liguilla,
pues me voy a llevar a mi equipo como está porque es lo único que puedo hacer. ¡Qué oso! Uno de los Además peores- en la América. Uno de los güey. peores efectos mariposa, ya sabes eso que dicen que una mariposa así, ¿no? Sí, Bueno, sí. todo empezó, güey, en ese no sé qué de mayo, 23 de mayo del 2013, ¿no? O 2000 no sé qué fue, cuando Moisés Muñoz se Mete va gol a con la rematar y el Capi Castro la desvía, porque no fue de Moisés, autogol, ¿no? Y en ese momento, por esa pendejada, el América es campeón y el Piojo se vuelve relevante, güey. Claro. Y se vuelve un cabrón que parece que sabe de fútbol y de dirigir a un equipo importante. Y de ahí pasa. Y el hijo de la chingada todavía convoca a Moisés para el repechaje, a sus comandos Águila, y baja como a 3 para el Mundial. De hecho, el Moy aparecía en el Panini y no lo llevaste ni de tercer portero. Eres un gran hijo de la chingada, cabrón. Yo sabía que esto iba a ser útil en No algún mames, momento no, de la güey, vida. no. Me salieron una mudanza No mames. y es como ñero más ñero. Yo la tenía esta, güey, con su peinadito de Rod Stewart, que Con él su dice que es por peineta de eso. Rod Stewart. Lo amo. Es güey. la estampita del pilón de Miguel Herrera cuando Sí. era defensa de la selección. Y yo creo que le podemos tomar una fotito y subirla más ordenada para que se vea. Es que tiene que ser Porque- como un GIF así. Claro. Porque además tenía estas Precioso, estampitas del güey. pilón, tenían patrocinadores. Esta la patrocina Devlin, Viñarreal y Feber. Viñarreal. Lo describen como temperamental lateral mexicano. Gusta del juego recio, aunque en ocasiones su carácter lo traiciona. Campeón la temporada pasada con su actual equipo, el Atlante. Atlante. Participó en las eliminatorias y en la Copa América. Y en el Mundial se la peló por Sí, ese se la carácter. peló. Sí. ¿Sí? Le Sí. puso una barrera por atrás a un hondureño o a un salvadoreño. A un en el- hondureño. En el Azteca, que terminó en una campal importante. Sí, pues. Y No, Mejía no. Barón dijo, no, ya te había dicho, carnal. No tenías una cosa que hacer que era mantener. No sabes contar hasta 10. Y luego él se la aplicó a Moy y a otros. ¿no? Cosas que salen en las mudanzas. Qué encanta. precioso, güey. ¿no? Es Aquí muy está, mira, precioso. vamos a... ¿Quieres sostenerlo con el Minion? Vamos a ver, sí. Por favor. ¿Quieres tú? Sí. Gracias. Ves en el Minion. Esto puede salir los archivos No, después no. de no sé quién. ¿eh? Nadie lo había pensado así hasta que llegaste. Terrible, güey. Horrendo. Ves en el Minion. En este programa no Todavía tengo uno más chiquito. En este programa no estilamos ese lenguaje. Perdónenme. Soy del Estado de México. Y bueno, para terminar con los mal viajes, Ya, ¿no? Francia 98, un momento muy complicado. Es el que más me ha dolido. Muy de complicado. todo, güey. Sí, yo creo que la selección, ahora que lo pienso y después de haber visto Todas los... son las mejores elecciones No, para ti. esa fue Estaba un preciosa, poquito más trabajada Ya, la del 98 claro. que la del Obvio, 94. bueno, claro, pues sí. ¿No? Porque había muchos que repetían. Claro. Tienes Preciosa toda la razón, selección. sí. güey. Sí. Y pues ocurre el partido en el Octavos. que octavos de final. Es que en también el nos tocó que- bailar. Bueno, es que si quieres ser campeón tienes que ganar a los mejores. Pues claro, Pero, güey. Alemania no te pasa. No, y habías pasado nada más ganándole a Corea del Sur y empatando todo lo demás, entonces también estaba como que... Pero Alemania y México se enfrentan en octavos de final y el resultado no nos favorece, ¿verdad? Por, ¿Qué decirlo partido? menos. Yo se me acuerdo perfecto, como dices, era entre semana. Y yo no fui a la escuela. Yo tenía un amigo que tenía una enfermedad bastante ruda, que era el portero de mi equipo, y me dijo, güey, quédate a verlo conmigo. Y dije, va. Entonces me fui a su casa a verlo. Ok. Nada más él y yo. Ahí ya tenía yo 12 añitos. Ya agarraba muy bien el pedo. Sí, Estaba sí, muy claro. adicto al fútbol. Y lo vimos, güey, cuando cayó el gol del Matador, él y yo casi morimos. Así, ¡ah! No. Dijimos, aquí somos, güey, nos va a tocar. Claro. Todavía fue un partidazo, todavía y otra gran jugada que el cabrito Arellano se lleva a todo, se la deja solo al Matador y el Matador falla, güey. Sí. Porque tira un pedito otra vez. Sí. Y al rato Klinsmann, dices, bueno, todavía hay tiempo. Y empiezan los pinches cambios, meten a Raúl Rodrigo Lara y sus patas, y Sí. se le va, y Campos no alcanza a sacarla de Bierhoff, y pues valió Bierhoff, ¿no? Ahí te va. Jorge Campos en ese mundial no usó sus uniformes. Lo amo también por eso. Y para mí eso fue un ave de mal augurio. Pero ese día sí traía el suyo. Ese día no. O sea, traía el azul, que era como la Nike, Ajá. que usaba con Pumas, la de Gael García en la de tu mamá también. Sí, sí. Un azul más claro, pero el mismo diseño. Pero el utilero le pegaba un parche apócrifo de Ava Sports, que Sí. está de vuelta. ¿Qué tal? Sí, Sí, sí. nada, ese, güey. Y luego usó la de México y el short azul. Exacto. O el short amarillo de Nike Pero también. no estaba usando los colores. ¿Por qué no lo fluorescentes, dejaron? Porque no lo dejó Mejía Barón. Sí. No, porque ahí era la puente. No, era la puente, era la puente. Tienes toda la razón. Pinche Manolo. No lo dejó Dios la lo tenga en puente. su gloria. Sí. Claro, ¿qué tal? Acaba de fallecer también hace poco. Pues Bueno, pues sí. Pelón.
Ay, que tiré No, el piojo. Perdón. Y casi El tomate, piojito. güey. Y iba a ser un desmadre. Cagadero. Esa cagada del Matador. matador la reviví ayer y fue como, No mames, Sí. es que ¿cómo qué jugada, puede qué... ser? No mames, matador. O sea, Eres el matador. Claro. Porque además, Ese es tu apodo porque matas. Y había Vamos- hecho un vamos a- mundialazo, güey. vamos a hablar adelante del matador, largo y tendido, vamos a hablar muy bien, pero en estos momentos en donde uno tiene que Ahí. besar la gloria, acercarse al Olimpo, Donde el brasileño lo hace, Solo. donde el argentino lo hace, Pero, donde el uruguayo pero creo lo que hace. hasta cualquiera de nosotros tres hubiéramos podido. Estaba Entonces, solo. Viven en un country. Claro. Es el papá del Viven en Es un el- country. Sí, ahí empezó. Ahí empezó. Ahí empezó, no es que no era en un country, era en una privada. Nuestro Ey, muy bien. country, En un nuestro fraccionamiento. Seguramente vivía en Jardines de la Montaña, porque jugaban en la América. en Eso esa además época. estaba muy de moda en esa época, Seguramente. Jardines Y de la Perisur. Montaña, sí. Y bueno, ahí se acabó el sufrir y empezamos a recordar algunos momentitos que nos han traído paz dentro de todo el horror. Sí. Porque es que es muy fácil quedarse también con que la selección mexicana es un horror, porque lo es. A ver, no nos confundamos. Muchas veces sí. Es un desastre. Sí. Es un desastre por todo lo que hemos platicado. Porque esta narrativa, ojalá fuera un chiste. Ojalá No, estuvieras es contando real. un chiste. De ahí vamos sin ninguna esperanza. Y nos vamos creciendo para al final cagarla. O sea, qué cansado, güey. Qué cansado Pero que es es la lo misma único. película una y otra vez. Por eso no vi la mismo. película de Michael Jackson. Es la risa Ya en no veo la de- vacaciones, güey. Es lo la mismo. pinche risa. Sabes Sí. que cuando suena el pasito tuntún, ¿qué va a pasar? Pues, Así es. Va a salir una chichona y un Sí, cieguito. claro. Así es Es la lo que va a selección pasar. mexicana, igual Sí. de risible, güey. Sí. Pero ha tenido buenos momentos. Y uno de ellos lo mencionabas justo en la eliminatoria de CONCACAF en el 93. En el cuando inicio de la infancia. Cuando el Ahí. abuelo Cruz nos mete al mundial después de haber faltado el anterior. México, Canadá. Yo me acuerdo, era verano, ¿no? Mi papá estaba de viaje de trabajo por alguna razón. Entonces estábamos, mi mamá, mi hermana y yo, viendo el fútbol. Hay que verlo, claro. Había que verlo porque además estábamos fuera de Italia 90 y pues la selección estaba, pero hypeada. Ahí sí. Ahí viene, ahí Sí, viene. ahí viene. Mejía Barón. Y pues había que ganarle sí o sí a Canadá. Canadá. Pero además se jugó un partido de esos, creo que se jugó en el Estadio Azul. No Bueno, sé. en ese, no sé. no sé Se por jugó qué. en Canadá. Sí, pero creo que fue visita recíproca y Ajá. no me acuerdo porque estaba muy morro, y no me he puesto a investigarlo. Pero según yo, uno de esos partidos se jugó en el Estadio Azul, no sé por qué, güey. Sobre todo en el azul de los estadios que tenemos. Qué chistoso coger ese que No es muy sé qué chiquitín. habrá pasado, pero bueno, ajá. Mira, ahí está. El contexto del partido. México lideraba la eliminatoria con 8 puntos contra 7 de Canadá, que estaba jugando de local. Un empate necesitaba México para clasificar, pero una derrota o un gol de Canadá podían mandarnos a la chica, porque no existían estas tranzas que después inventaron del repechaje contra No, otro. Era, no. güey, pasan los ¿Entrabas o mejores. no entrabas? Ujú, Claro, Se sí. acabó, ¿no? El partido iba 1-1. Hugo Sánchez había metido un gol. Fue la única vez que yo creo que vi a Hugo Sánchez hacer la machincuepa en uno de estos Ujú. Con la de la partidos. selección. Sí, en la Copa América también, Sí, había también pasado. hizo uno, ¿verdad? Pero bueno, entra el abuelo Cruz de cambio. Y una de esas jugadas que son de... O sea, la tengo en mi mente, ¿no? O sea, tengo el barrilete cósmico, Uf. tengo la del Maxi Rodríguez también, por ejemplo, pero tengo esta en donde me parece que es Arellano. No es Arellano. Alguien desborda por la derecha. No, por la derecha, ¿quién habrá sido? Es que no me acuerdo. Mira, aquí está. Claudio Suárez filtra el balón, la agarra Luis Flores. Luis Flores Luis Flores. se la pasa a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez la deja pasar y el abuelo Cruz cierra la pinza y la empuja de milagro. contra Como la medio portería de machucada, Canadá. ¿no? Y Sí, si no, sí, yo sí. creo que si no la machuca no entra. Y además, es como dices, la tienes aquí tatuada, Sí. pero además con sonido. Ujú. Claro. Escuchas a Raúl Orbañanos decir, Claudio, Hugo, el abuelo. ¡Estamos en el mundial! ¡Estamos dentro! No mames. Sí. Ya no maltraten a Raúl Orbañanos, güey. Desde qué años se está narrando y No de qué es manera. cierto. Mi momento favorito de Orbañanos y el perro fue precisamente en Corea-Japón 2002. Ya desguanzados, ¿no? Cansados del mundial, cansados de Azcárraga, me imagino. Y era como, diles algo, Enrique. Y desde el lugar más vacío del mundo, nada más, Enrique Bermúdez de la Bermúdez Serna. de la Serna, nada más dice,
vamos muchachos. Pero ya sin el vamos muchachos. Enrique, diles algo, por favor. Vamos muchachos. Y mira que si ha habido un narrador porrista de la selección, Sí. es el perro Bermúdez. No, güey. claro. Ay, pobrecito. Pobrecito. Lograron destruirlo. Cuánta decepción. Por fin lo lograron. Sí. Mi mamá dijo, vamos a agarrar el coche y nos vamos a ir a tirar claxonazos. No fuimos al Ángel. Pero fueron fuimos a algún lado. A Insurgentes. Hacer ruido. Había 2 porras que se cantaban. Una era Mejía Barón, su equipo es un chingón. Y el otro era con Campos y Sague, les dimos en la madre. Ay, sí, qué claro. bonitas. ¿No? No me las sabía Muy- esa. Muy perras. Y yo me acuerdo de mi mamá dejándonos decir groserías, ¿no? Era Claro. como- Por única vez. Sí. Aquí o sea, sí se puede. Había un Claro. furor importante y era Bien. porque habíamos clasificado al Y mundial. él, nos vamos al mundial. Él, nos vamos al mundial. vamos Ese. al mundial. Sí. Y ahí empezó el hype, ¿no? Así, puta, hacia la Copa del Mundo. Además, Copa del Mundo en Estados Unidos, el país de Disney. El perrito. Hasta perrito. estas Perrito. estampitas. Sí, Estampita. todo. Claro. Luego la Copa Oro, que también le ganaron 18-0 a Martinica con 20 goles de Sague. Hagan las cuentas, ¿eh? Porque eso Sí, sí sí, pasó. salen Sí, salen sí, sí, perfectas. sí, Y pues todo ese pedo para llegar al inicio de este programa, que es El mundial del 94. Otra Bulgaria. decepción. Otra decepción. Gol de Cuauhtémoc contra Bélgica en Francia 98. Justo te iba a decir, no me pelucees a la selección mexicana del 98, que hizo una cosa mediocre con 2 empates en la fase de... Ah, manches, No, fueron los empates mejores heroicos. empates del planeta. Los mejores güey. empates del planeta. No. Sí. Por Dios, o sea, es que además esa selección llegó madreadón al mundial, o sea, no era fácil. Si ahorita están diciendo que, ay, es que los citaron muy pronto, no, güey. Manuel Aponte se los llevó 2 meses antes a una gira por Argentina, Sudamérica, Francia. Está bien. Los dejaron en un castillo, güey. Rarísima. Creo que Boca Juniors les ganó 13. O sea, todo el mundo les ganó, güey. Boca Entonces decías, no mames, ¿cómo vamos a llegar al mundial? Bueno, pues llegaron y ahí empezó el desmadre. Qué partidazos todos. Bueno, Qué creo yo. partidazos. Sí. En ese mundial Muchos necaxistas. jugamos contra Holanda y jugamos contra Bélgica, ¿no? Holanda, Bélgica y Corea. Y del Corea. Sur, A Corea se le ganó. que es cuando la Cuauhtemiña se Claro. patentó a nivel mundial. Ah, claro, güey. Vamos a separar al artista, Ah, por favor. Hoy sí, Sí, vamos, sí, en sí, este el momento vamos a arte- hablar del Cuau antes de sus pendejadas. Ya sé. Ya lo sé. A mí también me cuesta. Porque además señor. es americanista. Sí. Pero a ver, El peor de todos el los ídolo de americanistas, Tlatilco, güey. porque ese güey es de Tlatilco, no de Tepito, de Tlatilco. No mames. El creador de la Cuauhtémoc. Zapato tricolor Concord, güey. Concord era naquísimo, güey. Preciosos. Los vendí Isaac Terrazas, cabrón. Sí. En Naucalpan había un local de Concord. Pues, su zapatito tricolor con lengüeta larguísima que no sé cómo era, ¿no? Hizo la Cuauhtemiña a 2 coreanos con la lengua de fuera. Pinche jorobado panzón, güey. Sí, Lo amo. sí, sin cuello. Ahí, sin cuello. Y pues ese gol. Primero el gol de tiro libre, creo, ¿no? Hay uno de tiro libre que le hacen a Campos. Y luego viene el matador Sí. en 2 ocasiones. Empieza la leyenda de la güera, ¿no? Porque se quitaba la liguita y le hacía Sí. así, las pulseras claro. y pelá y tal. Y se le gana a Corea después de ir abajo. Dijimos, ya chingamos. Luego, Holanda, entre semana, otra vez en la escuela. Te meten una putiza. Te dan un baile de aquellos, Sí. naranja mecánica, fútbol total ya muy noventero. Los hermanos Los Cocu, de estaba Boer, Cocu, los hermanos de Claro. Boer, Club Bergkamp. Bergkamp, Kluivert, ¿no? O sea, No. pinche equipazo, güey. No teníamos... Davis. Nada que hacer. No teníamos posibilidades. Que el perro le decía Davis. Davis. Edgar Davis. Davis. Y además ahí todavía llevaron a Ángel Fernández como para complementar. Madres. Entonces Sí, era es cierto. precioso cómo se está viendo el fútbol. Apoteósico tiro. Ya en por un parte ritmo de- así, güey. No mames, terrible. Yo me acuerdo estarlo Sí, viendo sí, así sí, de, sí, no, sí, ya sí, no sí. chingaron, pero ahí estaban estos, eran muy enjundiosos, esa es la Sí. palabra. Y es donde quiero llegar al punto épico que la narración ya acompaña la jugada. Sí. ¡Ay, no, vámonos! 10, 9, 8, 7, ¡matador! 5, 4, ¡matador! 3, ¡gol! Y el grito de Hugo Sánchez, ¡estamos dentro! Y dices, no mames, ¿cómo la metió, güey? Se la metió en túnel, güey, al portero de Holanda, cabrón. Y el perro así, 4, 3, ¡matador! No, búsquenlo, por favor, güey. Pongan el zinc. Está ahí Buenísimo. en Con el el, uniforme blanco. en el 2DN Ay. retro.
Retro. Chínguenselos en Güey, VIX. wow. Están todas esas cosas, véanlo Sí. cuando no puedan dormir, está Sí. bellísimo. Güey, güey. El otro me wow. chingué unos de Italia 90 que pues no me tocó Claro. ver. Italia, Argentina, Alemania, no mames, 3 de la mañana, yo así bien sano. Bien. Porque además son tienes que resúmenes, dormir. ¿no? Sí. O sea, No, son completos. Ah, no, ¿Los en güey. YouTube, está el resumen, Como cosa que resumen. está muy bien, que son Sí. 10 minutitos de video. Entre 10 y 15. Muy Ah, no, yo bien. sí me lo eché Resúmenes completo a los muy- 90. ¿Cómo puedes? Pero es que tú te dedicas a esto. Sí, Ay, no, sí, y me güey. gusta, y así, pues, nostalgia pura. Pero bueno, eso fue épico. Ese gol de Cuauhtémoc Blanco, no puedo no verlo sin que se me ponga la piel chinita El contra Bélgica. contra Bélgica, que es del que estamos hablando. Sí. O sea, porque sí hablamos como de esa seguidilla, ¿no? O Sí. sea, Holanda, 2-2 ¡boom! Holanda y luego 2-2 Bélgica. Ese 2-2 Bélgica fue hermoso. ¿Quién metió el penal de México ese día para empatar? El Bet. Ahí sí, se Ahí reivindica. sí. Sí, Dijo, sí. yo no tengo miedo, no me voy a quedar con el trauma del 94. Pum, golazo, a guardar. Sí. Y dice, vamos adentro, ¿no? Y ahí empieza otra vez la leyenda del Cabrito Arellano, que también hay que separarlo porque Cabrito güey, estaba Arellano. creo que en la cárcel, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ahí algo le gustaba a su sobrina, menor de edad, Sí, cosas es terribles del cierto. Cabrito. Madres, güey. De Eso lo que no tampoco me queremos acordaba. hablar, Hijo de la Pero chingada. qué figurón era el Cabrito Arellano en ese momento. Omar N. Ahora ¿Ves? se llama. No, pero ese es así de Arellano. Ah, es que también Omar Bravo era Omar N hace poco, ma, ¿no? güey, Ah, tienen que dejar sí. de ser ¿no futbolistas ves? N, güey. Omar Sí, Bravo. Es Omar Bravo, es Omar O Bravo. Bravo N también. Sí. Madres, güey. Y el qué Cabrito horror de gente. Arellano. Es Jesús N. Jesús N, sí. Jesus. La chingada. La selección N. Güey. Podremos juntar Oye, una. Cuauhtémoc en el tendría, penal, que ser, Cuauhtémoc tendría que ser N antier. O Y sea, no hemos por hablado de muchas las razones. escorts de Brasil Ah, y de sí, sí, todo sí, el sí. desmadre que tienen. Con razón no Chingada. ganamos. güey. Sí, es que es eso, ¿no? O sea, también pensándolo un poco de esta forma, es como, a ver, tienes 22 años y de repente el mundo está a tus pies. Claro. Eres mucho, muy rico para lo que implica, o sea, por el dinero que necesitas a los 22 años, tienes todo el dinero del mundo, güey. Sí. Y les encantan las escorts. Eso tengo varios chisme por ahí de gente que ha trabajado Que ahí, sabe. que sabe y que ha habido muchos cosas que tapan. O sea, que nada más Que es no como, salen. esto no va a salir, Obvio. esto no va a salir, pero que se van a casas en las lomas ahí en la concentración, ¿eh? Y que les dan permiso y que están pues muy metidos en este mundo En ese de, mundillo. Sí. Se tienen que desfogar los chavos. de giros Ay, negros. Güey, ¿no? qué espanto todo esto. Pero bueno, el gol de Cuauhtémoc Blanco. No sé. O sea, se Es que juntaron ves, dos güeyes es que que sí sí, juntaban sí, sí. un par de sentencias, ¿no? El Cabrito Arellano, cambio de juego. Ramón Ramírez. Ramón. Ese güey también tuvo un Ramírez. pedote, mató gente, no en un choque, en un ¿Qué? atropellamiento. Ah, no, Fue un no, accidente. Ya, yo sí que. No, pues fue un accidente, Sí, no, pero accidente, Ramón Ramírez, accidente, que sí. el ídolo Nayarite, no mames, pinche centro que le fuerte. pone a Cuauhtémoc y Cuauhtémoc de la manera Sí. menos ortodoxa la remata. Cosa como más Dios. rara. De- Güey, cosa más de rara, churro. pero cagadísima. De caca. Sí. Muy Cuauhtémoc Blanco. Muy, güey. sí, Sí. Y muy Chicharito Hernández posteriormente. ¿no? Ah, chicha, no, De chicha- meterlo chicha- con la chicha- espalda. Esto medianamente fue como elegantish, o sea, fue como que se vio bien. Sí. Los de Chicharito ni siquiera se ven bien. Sí. No, Es como que se va arrastrando en el piso y quién sabe con qué parte del cuerpo le pega y entra el balón. Es como lo menos, ni siquiera es cool, güey. Ni siquiera es como, es No, como no, de, no, ay, no. Y eso es lo único que vamos a decir de Chicharito Hernández, porque aquí sí está no, vetado. vetado. Gracias. Funation. Estoy en el lugar adecuado y No correcto. sé, sí, sí, 100%. gracias. Siguiente momento. Interesante. Rusia 2018, primer partido, México-Alemania. Güey, que se veía perdido. Pensábamos todos que no había manera de hacer nada. Era el primer partido que íbamos a Chucky perder. Lozano. Güey. Yo lo viví de la manera más perra. O sea, yo nunca había ido a un mundial. Ya ese fue el mundial. fuiste a Rusia. Fui a Rusia. Qué chingón. Wow. Iba 10 días, me quedé todo el mundial. Y fui al partido de México-Alemania. ¿Eres Ah, ese no, güey güey. que Soy estaba ese buscando güey. su familia? Oye, ese güey. Svetlana pasa. Le presento a Caterina. Hice una familia. No, la verdad es que. Rojovic. Ahora Por entiendo eso por qué es dicen el rojo. rojo. Exactamente. No, muy lejos de eso, muy futbolero de verdad. Fue mi primer partido mundial, porque llegué un día antes. Creo que iba a llegar a la Argentina-Islandia, ya no alcancé a sacar el Fan ID, no pude entrar, no importa. Al día siguiente, México-Alemania, No, desde la güey. Plaza Roja. Güey, 30,000 mexicanos. Sí, no. Sí, Todos, iban yo decía, locales, ¿qué es qué esto? pedo. Nos subimos al metro, todo el metro era mexicano, nos tocó 2 alemanes en el vagón No. y todos los mexicanos gritando, acaba de salir lo de Sague, Sí. ¿no? Así, Alemania, lo sabe, le toca la de Sague. Y los alemanes así, y el metro nos decían los rusos, ya, güey, se hacía claro, así. güey. Yo colgando banderas así hacia afuera, todos enloquecidos.
entramos cantando al estadio Luzhniki por un túnel tal. Mi lugar estaba increíble. Yo dije, güey, lloré, ¿no? Ya estaba afónico antes de empezar. Me tomé 2 cervezas, Budweiser horribles. Estaba yo pedísimo, psicológico. Sí, claro, güey. Cuando mete el gol el Chucky Lozano, yo me quería, o sea, dice Homero, me quiero volver chango. Güey. Sí, o sea, sí, ahí sí. entendí el significado. De ahí ya no me acuerdo bien de nada porque eran puras emociones y flashazos. Y cuando entendí que habíamos ganado, dije, no mames, salías y la gente en la calle decía, ustedes van a ser campeones del mundo, güey. Los alemanes, güey. Me decían, tú vas a ser campeón del mundo, güey. No nos dimos cuenta en ese momento que esa Otra sería vez. la peor selección alemana de la historia de las selecciones Que quedó alemanas. fuera en fase de y que grupos. había sido una Sí. cagada Sí. lo que había pasado. Pero en ese momento se sentía que todo era posible. En ese momento, nosotros nos fuimos al Ángel de la Independencia. Mm. Pero por supuesto. Compramos güey. una copa 10 de del la mundo mañana, de además, utilería. ¿no? Porque ese fue Sí. bien temprano en la mañana. Sí, sí. Me acuerdo que íbamos caminando, pasamos también por la zona rosa, o Little Corea, como le llaman algunos. Y nomás les toca a ustedes, ¿no? No. Ya súper sobrado. Tengo la Ay, mejor no, foto de güey. mi Sí, mundial, que es esta, yo explicando en un alemán cómo es que les ganamos. ¿Cómo es que les ganamos ese partido? Te Y él saca diciendo, como ¿cómo crees? Una amigo? cabeza y media. Mándanos Esa la y la también. ponemos ahí grandota. Sí, 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 Se las sí. voy a mandar, ya la Qué tengo maravilla. guardada. Por ¿Cómo favor. llevaste el sombrero charro? Tengo muchas preguntas. Además viajé muy low budget, Sí. ¿no? Soy del Estado de México, pero sí sé palabras en inglés. Viajé México-Cancún, Londres. De Londres me cambié en tren y metro a la otra estación de aviones, de Heathrow a la otra Heathrow, no me Sí, acuerdo sí. cuál. De ahí viajé a Estambul. De Estambul viajé a Moscú. Hice como 37 No, horas de qué viaje. ¿Qué? Iba yo solito con una maleta que me regalaron los Pumas hace muchos años de utilería. Así, de ahí. O sea, una bolsa, ¿no? Una maleta. Pero sí tenía como una- llantitas. Ah, ya. Pero bueno. aguada, como Sí. por cual. Y mi sombrero charro amarrado. En la No. primera estación de metro de Londres ya se había roto el cordoncito, entonces lo tuve No. que cargar. Pero pues era como decían, ¿y este pendejo? Porque yo me fui con la del 86 desde que salí de México a Cancún, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo mi viaje así, pues me veían así como este güey. Ya cada vez que te ibas acercando más a Ya la se zona. entendía, claro. Ya en Estambul ya era una fiesta, güey. Ya en Claro, Estambul güey. ya había mexicanos, peruanos. No, ya se veían los cielitos lindos y ya llegué a Moscú, no sé ni cómo, pero lo logré. Qué cabrón. Y el sombrero lo vendí el día de la final. Me lo llevé todavía a la final contra la Francia-Croacia y ese día lo vendí $150. ¿Qué? ¿no? Que 150 eso, que eso es algo que también hacemos mucho en México, aunque nos eliminan en los mundiales. Siempre vamos vestidos de tlatoanis, Claro. del pique. Si se con la pudieran playera llevar mexicana penachos, a la todos gente lados. Yo a la final me fui con la de Pumas retro, la del Puma Amigo, gigante de sí. Luca Ferretti o Hugo Sánchez y mi sombrero, ¿no? Wow. Y mi bandera de México. Me lo quisieron comprar los brasileños cuando se eliminaron en Samara, los mandé pero a recagar a su... No, los odio a los brasileños, futboleramente hablando. Sí, estoy contigo. Hablan de todos, los brasileños son los peores. Sí, estoy contigo. Peores, estoy ¿no? contigo. Y lo vendía. Y me decía uno, Brasil, mexicano, te compro tu sombrero para representar México. Y yo, tú... No, Sí, porque además no, en ese no. mundial. nos orinaron. Nos Y se orinaron. burlaban de nosotros y nos utilizaron para putear a los argentinos. Ahí te va una historia Godínez. Que no es tan Godínez, pero en ese momento yo trabajaba en BuzzFeed. Y pues había toda una organización de BuzzFeed internacional. No Había- mames, ¿cuánto dinero te debe haber dado haciendo todos los quizzes que hice de BuzzFeed? Imagínate. No, y en el mundial pues era muy divertido, pero al mismo tiempo era mucha chamba. Claro. ¿no? Y en algún momento sacamos una nota que decía razones por las que deberían darle el Oscar a Neymar. Hijo de... ¿No? Y era como todas las veces que se tiró y haciendo drama y como gifs del güey, porque también Girando. en ese momento no se podían utilizar imágenes en video ¿Te del acuerdas mundial. que ¿no? hacían él con la rolita ti, tiri, ti, Sí, ti, y Neymar exacto. rodaba al espacio? La muralla china. Bueno, no sacamos esa nota, no a los 5 minutos ya había mensajes en el Slack de la compañía de BuzzFeed Brasil. esto de BuzzFeed Brasil, No. diciendo esto es un insulto, No. esto está todo mal, ¿quién fue? Ay, y fue güey. como, güey, calma. Pentacampeón Usted- del mundo. Sí, ustedes ganaron el partido. Déjenos Putearlos Déjenos tantito. Y además, Bueno, no, o sea, Neymar sí hacía esas cosas. Indignados. Ah. Indignados. Es que es lo malo de los brasileños, por son bien justo, por decir la reinas. verdad. Se victimizan, como son así bien alegres y caipiriñosos. Sí. Entonces, ay, no, sí son buena ondita. México 70, Brasil, lo amamos. No, güey, yo lo viví en carne propia. O sea, muchos mexicanos. Iba una amiga mía argentina que ya elimina y se puso la de México.
Y mira que eso sí no Sí, son eso doble no pasa. camiseta. Fácil, no, no, son. no. Y me decía, es que estos pinches, ellos sí tienen un pique directo Sí, contra claro. los brasileños. Sí, claro. Yo había viajado, Es creo, que 28 horas en tren para llegar a Samara, güey. Son las mismas eliminatorias. Ellos sí son Sí. rivales No, directos. sí se odia. güey. Y entonces yo llego y empecé a hacer la previa ahí con ella alrededor del estadio desde muy temprano y veía a los brasileños cantando en portugués, jalando a mexicanos, gritándoles cosas de Maradona, cocainómano y los pentacampeones. Y los mexicanos, le seguían la onda. Así todo, viva México, menos Argentina. Y yo les decía, güey, estos güeyes ahorita nos van a dar Sí. una madre Sí. y se van a reír. Yo estaba en la zona, no sé por qué mi boleto era de CONCACAF, pero estaba contra ¿Cómo salvadoreños. que no así. sabes por qué? Pues de ahí vienes. No, no, no. No niegues la cruz de tu parroquia. No, pero- Yo soy de la UEFA. O sea, güey. había empleados de CONCACAF. Ya sé. Él es Conmebol porque Argentina. ¡Cambio de mood! Y había así, pura gente así bien aburrida, que no le iba ni uno ni a otro. Y además yo iba con una cosa que se llama non-violence. Entonces era como, pues no le podía gritar a Neymar lo No. que pensaba de él en ese momento, porque Sí. estaba así atrásito de las bancas. Wow. Entonces me contuve un chingo. Tengo una foto, también se las voy a mandar destrozado ese Mandas día. todo. Sí, pues sí. Y me acuerdo que cuando le pegan a Neymar a la banca y rueda, porque además estuvieron burlando de nosotros brasileños, o sea, mexicano, campeón del mundo, 5, todo. Ahí en la tribuna y yo así, aguantando vara, ¿no? Nunca me había violentado como ese día y no O me sea, pude que violentar. Hay que nada más decirle 7-1. Sí, 7-1. sí, sí, sí. Ya. Y entonces fue como, me acuerdo que le pegan a Neymar y Layún va y le dice, y yo a Layún en esa época, pues digamos que lo conocía, y yo le grité, estoy seguro que me escuchó, le dije, ¡písalo y mátalo! Y yo dije, ya me vale, no bailen, ¿no? Perdóneme yo, Cono. Y así, y Layún va y le grita y le dijo de cosas a Neymar y se ve en la tele así, dije, y nos ganaron, y todo el camino, el regreso del tren, el tranvía, burlándose y me querían comprar el sombrero. Son odiosos, no se dejen engañar Yo por los panderos, güey. Tengo muchos amigos brasileños. Tengo muchos amigos brasileños. En Nueva York nos acogieron entre su grupo de amigos y demás. Cuando se trata de fútbol, No, no, Sí, son no. inmamables. son imposibles. Sí, Así porque el que- resto del tiempo son a todísima madre, sí. Sí, hasta que ya se vuelve Brasil, porque Brasil es un país Un universo diferente. distinto. Es un sí. planeta diferente en Latinoamérica. Subcontinente, ¿no? Sí, Pero, sí. pero son a toda madre. Digo, no todos y generalizar Como en siempre todo. decir Como en eso. todo. Vamos sí. en todo. Su comida no es muy buena, ¿no? Hay que decirlo. Me El gustan pancito las de queso espadas. es rico y la carne es buena. El pavo de queso, pero le echan queso a la carne. O sea, hacen unas cosas. Canela a la piña. Eso es rico. Sí, pero es como... Pero bueno, les mando un abrazo a mis amigos brasileños. Yo no. Y, Yo los quiero. y pasamos a su mundial en 2014 Sí. para contar rápidamente lo del gol de Giovanni contra Holanda, que ya hablamos del triste desenlace de ese episodio, que tal vez sí era penal o tal vez no, ¿sabes qué? Nunca lo sabremos. Pero ese gol de Giovanni, qué pedo. Qué picholazo. Me pareció, güey, Qué yo no golazo. sabía que seguía jugando un Dos Santos. Su Ahora, hermano. claro, ahora con el América fue como de, Jonathan. ¿otro? Sí. Y así iba a retirar. Y le es dijeron, lo que yo aguántanos. entendía. Aguántanos. Ahorita Es no, como- bájanos un está como poquito Paul más, McCartney. Te lo juro. Ya retírese, Bueno, señor. pero cuando Giovanni era bueno, antes del Belinda Gate. ¿Cómo era? No, eso ya fue ¿Cómo? post Belinda No, Gates. ese- ese fue el claro, Belinda sí Gate. es cierto. Belinda Gate era es antes. temprano. ¿Pero era la beliseñal? Ah, sí. La beliseñal, güey. La beliseñal. Qué oso. Ahorita la Bella está diciendo, puta, ¿cómo lo dejé ir, güey? Pinche putrimillonario, más que todos los demás. Sí. El Tiene Giovanni- gasolinerías, güey. Guachi. No sé si guachicolero, pero sé ¿Qué? que tiene gasolinerías. Y justo hablando de brasileños, ¿no? Porque el Ajá. tipo, o sea, Sí, pues, Giovanni Dos Santos, no, igual que Sague, ¿no? Sí. O sea, pues muy Que mexicano. Guiñac lleva menos tiempo y habla mejor español que Sague y el Tuca juntos, güey. No mames. Bueno, pues ya, se menciona ese gol. Sí. Nos hizo Golazazo. creer durante 10 minutos. Y después llegó Todo se derrumbó. Yo también el país pensé en eso. esclavista, el país esclavista ese de los Países Bajos, Ujú, a decirnos, aquí mandamos nosotros, aquí en el mundo. Sí, sí, sí. Ni se emocionen. Pero en Francia 98, ¿cómo no les metió un golazo el matador? Ah. Ya hablamos Bueno. de eso. Hablamos de eso. matador. Extraño a Hugo en las narraciones, bueno, en los gritos. Sí, es que sí se emocionaba No mucho. mames, Sí. mucho. Y luego cuando trataba de ser inteligente, Hugo era como, sí, claramente están desconcentrados en la defensa. No me digas, capitán. Ah. Sí, nada más. Capitán Qué Obviedad. buen insight. Además le encantaba decir el hubiese, ¿no? Ah, O sea, tenía sus es que él era gachupinadas. español, güey. Yo tengo una que seguramente nadie se va a acordar, pero que me dio mucho. Una Copa Oro, no me acuerdo, que se empezaron a rolar y tomaban de ahí. Hasta después que gana México, dice: eso empezó siendo champaña y terminó siendo pulque. No, ¿Qué tal, güey? Ay, hijo no. de la mierda. Ay, Hugo ¿Qué Sánchez, forma de ganarse veras. el odio, no? Que también creo que ahí... Que ahí- nuestro máximo héroe sea tan pedante, güey.
Pero es que ahí hay cosas que no sé, por ejemplo, si no nos gusta ver a mexicanos exitosos. Que esa es la otra cara de la moneda. Sí, sí es cagante. O sea, ¿Los cangrejos? ¿Te refieres a los cangrejos? Teoría la de su teoría del teoría, cangrejo. ¿no? Bueno, la sostenía muchísimo. La de los teoría del cangrejos. cangrejo, que es un mito eso, por cierto. Pero sí, o sea, el tema de Hugo Sánchez es... Nos deja también entender un poco qué tanto nos gusta que a nuestro vecino le vaya bien. O sea, qué tan envidiosos somos. Creo que si nos metemos ya un poco sociológica o antropológicamente, o sea, este tema de meterle el pie al otro, ¿no? Y de meternos el pie entre todos y que unos cuantos, unos muy poquitos se hagan ricos. La federación, o ya hablamos de Slim, ya hablamos de las televisoras. O sea, los únicos verdaderos beneficiados de eso son ellos, pero mamón o no. O sea, Diego Armando Maradona es el güey más mamón del mundo. Sí. Y es un dios en Argentina. Claro. ¿no? En México tuvimos o hemos tenido jugadores que han hecho historia. O sea, hubo el Pentapichichi, ¿no? ¿Por qué nos caga tanto? O sea, nos caga en realidad porque es tan mamón por el comentario de Porque la, hablaba que también de la como- champaña al pulque. Porque hablaba español, como español. Eso creo que cagó Pero eso muchísimo. ¿qué? O sea, Su si vivió seguro- ahí... La seguridad en No, sí claro, mismo y pero- su personalidad no era... ¿no? O sea, si Cuauhtémoc Blanco, así como era Cuauhtémoc Ajá. Blanco, hubiera hecho los mismos números que Hugo Sánchez, sería un dios. Exacto. Pero porque era como muy... no digo que Hugo no sea del pueblo, pero Hugo como que empezó a escupir para abajo, güey. Se así de, afresó, se afresó. Sí, yo, y tuvo esta cosa de delirio de persecución, porque pues, lo chingaban aquí también. Pero además, piensa en esto. ¿Qué hizo Hugo Sánchez por la selección mexicana? Él triunfó en Madrid, güey. No quiso Pero aquí entrar contra Bulgaria porque se- no era mediocampista. Le temblaron las patitas contra Alemania, falló un chingo, metió un gol por la línea en el 86, en el 78 fue un mediocre, ¿no? O sea, realmente con la selección Hugo nunca brilló. Sí, sí. Entonces así como, porque eso de que es de envidia porque es mexicano, sí y no. Porque, por ejemplo, a Julio César Chávez, en nuestra generación, a nuestros papás, no había una persona que lo madreara. Julio Claro. César Chávez era Dios, güey. Sí. Sí. Era el mejor, mi campeón, ¿no? Hasta cierto momento el Checo Pérez, ¿no? Era como, a mí no me gusta la Fórmula 1, pero la gente lo quería. Y eso que es un deporte sumamente elitista. Y Hugo Sánchez se lo ganó por mamón. Porque él no tenía el carisma para ser alguien que dijeras, quiero apapacharte, güey. Al Chicharito hubo una época que la gente, acuérdense del martes de Chicharito, güey, en Twitter. Sí. Cuando el Chicharito estaba en el Manchester Ay, no United, y era, mames. todo el mundo veía Sí, es sopitas, cierto. le debe sopitas.com al Chicharito en Claro. Manchester United, güey. O sea, porque ponían los Güey. links y hablaba todo el mundo Sí. bien del Chicharito, porque wow, el chavito buena onda, con valores de familia, que llegó al Manchester United a triunfar. Y de repente ya el güey la cagó horrible. Se volvió el Porque ex Luthor. Se volvió Sí. una inmamable como, pues, ¿no? Como es. Sí. Pues, No es la cubeta, yo no estoy de acuerdo en la cubeta, es también lo que tú le aportas a la banda. Mira, Eso sí o sea, la es cubeta es un un buen mito, punto. sí, pero creo que tienes un punto, ¿no? Y Lo hay que acabo verlo de así. pensar ahorita. Pero No, ahora, pero sí tiene sentido. ahora, igual, ¿por qué le tiraban? O sea, ¿por qué empezó tan a la defensiva? ¿Por qué le tiraban? O sea, no sé, o sea, lo pongo sobre triunfó la allá, mesa. porque también, ya a mí no me tocó, pero decían, la gente, o sea, Televisa, todo el mundo compró los derechos de la Liga Española y se juntaban a ver a Hugo Ajá. en el Madrid y guau. Todo el mundo de los Pumas le iba al Madrid. Sí. Y hay una generación entera de gente que le va al Madrid por Sí. Hugo. No, Sí, y sí. cuando regresó a dirigir Pumas, todo el mundo lo aplaudió Los muchísimo. Pumas lo queremos como técnico, pero, O o sea, sea, pero yo me acuerdo pero de para eso. la selección, No, para la realmente selección nunca no. hizo nada. Y luego, es que le dieron a la selección la de la Copa América con Eric Castillo. Sí. ¡Wow! Nos chingó Argentina otra vez. Pero y le truncaron el proceso y luego lo del un haitiano, el único haitiano en el área fue ese. No le tocaba ese grupo. Pero el güey, por la bocota que tiene y por lo mamón que es, que a lo mejor tiene razón en cosas, pero no lo sabe comunicar y acaba... bueno, Cayendo que- pesado. Sí, cae porque siempre pesado. es autorreferencial. Y entonces ya se convirtió en un chiste, Hugo Claro. Sánchez. Me convenciste. Chinga tu madre, Hugo. Ahora, quien nos tendría que caer un poquito peor, pero a la gente le parece Dios Padre de los comentarios, junto con Cristian Martín y Luis García. Luis Que García. ha tenido momentos muy buenos en el fútbol mexicano, pero también ha tenido unas cosas horrorosas y que creo que a la gente se le olvidan un buen. Sí. Y ahora es ídolo y es como de, pero, cabrón, tú eres mala onda. Es que es el amigo que todo el mundo quiere tener, ¿no? O sea, creo Sí. que ese es el punto de García Martinoli y Campos. Son amigos, primero que comunicadores, y no están compitiendo. O sea, es Claro. muy cagado ver a la distancia al Perro Bermúdez y Orbañanos con Ángel Fernández. Están compitiendo por el Claro, por el micrófono. micrófono. Me acuerdo que en algún momento era, te la dejo, porque ya te toca a ti, porque eran los primeros 15 minutos eran de Orbañanos, los otros de... Y acá son estos güeyes
platicando y tú quieres estar echándote una cuba con ellos. De eso se trata un poco eso, ¿no? Y la fórmula Martinoli y Luis García, ahora Campos y Zaguito, fue estos güeyes vieron la ventana de oportunidad. Los partidos de la selección mucho tiempo se volvieron en cosas insufribles de ver. Eran aburridos, eran tristes, te hacían enojar. Bueno, pues vamos a pasarnos la poca Claro. madre a partir de... Me encanta que hablas en pasado, como si el México gana de hoy en la noche, que ustedes ya lo vieron hace un montón, vaya a ser titilante, ¿eh? Bueno, sí, hablé en pasado, pero digamos que es donde esos güeyes dieron el salto, Sí, ¿no? claro. A volverse Sí, que las voces ya no, más estaban, reconocidas. ya no estaban hablando de lo que estaba pasando Sí. en la cancha, se estaban cagando a la risa Porque de sus tenían sus cosas. opciones, Sí, sí, lo sí, puedes sí. ver en Televisa con sus 47 cámaras Phantom y Sí. repeticiones y probando fórmulas. Y de repente estos güeyes empezaron a pasarla bien y a reírse del gordo de la tribuna y a reírse del güey que se cayó y a decirse cosas entre ellos y a pasársela bien. Entonces, es el mismo partido de mierda que iba a haber. Sí. Pues al menos me la voy a pasar bien Claro. porque me río, ¿no? Club, a Club veces de se les Toby, ha pasado. Club de Toby Máximo. Máximo. Portada de la revista Hombres o Señores. Pero bueno, Luis García en 1994 metió 2 golazos de media distancia contra Irlanda que justo me acuerdo a mi mamá diciendo, es que también es mi novio. ¿No? O sea, Es que era Era- muy era guapo para súper guapo. tenía un pelazo y era güero, Súper guapo. ¿no? Y Y- Sateluco. No. y jugó con los Pumas. En ese momento además Sí. estaba con el con el Atlético de Madrid. Y le iba súper bien. Y le iba O muy sea, fue bien. de los mexicanos en España más exitosos. Y- Cuando nada más había 3 extranjeros por equipo, Sí. usado, o sea, no- Sí, sí. Claro. Y además tiene un pinche carácter como hasta la fecha. Dicen que yo por eso no tengo dudas de que sí haya sido un violento, porque No, claro. han contado cosas de cómo reacciona de repente que también de un cenicero, ¿no? A sus compañeros, porque pues tiene pedos, ¿no? Claro. Pero ese día un irlandés algo le hice una patada bien sudada y me acuerdo que le hace. Así como, sí, me la pela. Y le hace te acabo de meter 2, güey. O sea, muy futboleramente, pero esas son de esas cosas que te Sí. cantan todas aquí y dices, Sí. bien, bien, carnal. Ujú. Después del 1-0 en contra de Noruega, donde perdimos, Sí, uy, 2-0. Sague. Ay, Sague. Saguiñe. Uy, Y luego, Busquen esa. y luego 1-1 contra Italia con el gol de Marcelino, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, esos goles están también clavados en mi mente. Con el uniforme, el segundo uniforme más feo de la historia de la selección mexicana. güey. El blanco de Marcelino. Era de Umbro, ¿no? Sí, que tenía Sí, unas sí, plumas sí. rojas aquí horrorosas, no mames. güey. Y el América diciendo, me encanta como inspiración. Yo creo que ahora el tercer uniforme de México debería haber así mañana ajolotes, güey. ¿En Güey, qué momento? morado. Morados, no mames. ¿Cómo no lo pensaron? Paco Memo, 11 de junio con un Güey. ajolote morado, güey. así. No mames, ¿Brugada? Yo creo que no Llámame. pueden porque es el logo de los capitanes. Ah, sí Ah, puede. Juan No sé, Jolote. no sé, Juan Jolote. Pero Juan Jolote parece más el depredador que un ajolote. ¿En qué momento el jersey de la selección mexicana empezó a ser negro o empezó a ser rojo, pero no ¿Como rojo color México? vino? Es como vino. Tuvieron un vino muy viejo de los 70, 60, cuando había uno Ah, guinda, como sí. con azul. Luego se perdió rojo, bueno, verde, blanco y rojo. La luego playera blanco. esa de Charlie Brown. Ay, Güey, esa la fue Charlie terrible. Brown, qué La de los Power culera Rangers. estaba. Sí, La roja del Power Ranger. Era así, si Charlie Brown y los Power Rangers hubieran tenido un bebé de amor, era la mames, selección ese estaba- mexicana. Un bebé por equivocación, ¿no? Y la del Ninguno de los 98. dos se acordó al día siguiente, güey. Y la del 98, el calendario azteca. Esa es la mejor. para Esa mí. sí. Que está catalogada en el mundo, o sea, mucho tiempo fue de la playa más fea, decían, y ahora ha agarrado un culto terrible. Pues Dicen cómo que es la volvieron, mejor. la de este año es un remake de esa. Sí, más o menos. Pero como Sí, que pero lo acá- hicieron con IA y no quedó Está bonita. preciosa. Sí, A mí sí me gusta. A mí no me gusta el cuellito, pero El me cuello gusta era feo. mucho el estampado. Y además era gigante. Sí, y me saca mucho de onda que de verdad lo tenían para hacerla otra vez bonita este año y quedó Ah, como se ve- muy, queda como muy como de IA, güey. No sé cómo explicarlo, pero el diseño se ve de alguna manera Sí, como sí está como plástico, IA. güey, Sí como está de como IA. IA. Pero ¿sabes qué es el Ve, loguito del medio? Todo lo más está chido, pero el loguito del medio, que es el que ahora es La- el el escudo de la... águila de la Está federación. terrible. O Está sea, era... ¿Qué es opinamos muy del feo. nuevo escudo A de la mí no me federación? gusta Mira, yo nada. tengo este aquí, del Yo tengo mundial el pasado. viejillo. Tú tienes el Este viejito. es Yo tengo el chido. viejillo. Es más que además nuestra águila de nopal serpiente. No, es un águila sobre el calendario azteca, Claro. ¿no? Y sobre un balón de 1936 también, ¿no? Entonces, Y tiene que le- como unos picos abajo, no entiendo. que tiene- es que es el listón, Es el el listón. ribete. Se ve como unos picos Sí. agresivos. le cambiaron, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol Asociación AC, ¿no? Además, era Asociación Además, Civil. Y Hazme ya nada más el lo dejaron por cabrón. México. Híjole, pues justo, Sí, eso ¿no? fue O sea, una falla de diseño. Yo tengo esta, importantísima. me la regalaron y de manga larga la versión... No, Manga larga está bonita, preciosa. manga larga está... Las playeras de México funcionan mejor en manga larga en general. Ya de cerquita y me gusta mucho, pero
Pero el escudo no. Pero me saca de onda eso, como que le falta, no sé cómo me choca esto, pero como que le falta diseño, le falta alma. Personalidad. Le falta como que metieron ahí como para que le hicieran ya un render como de interprétame el logo con el calendario azteca así. Y güey, me falta espíritu. Sobre todo si le iban a meter el pedo como autóctono, pues que lo dejaran bonito. Porque además o sea, creo que hasta Limba tuvo que autorizar porque es una cosa Claro. del, o sea, sí De es un patrimonio, símbolo sí, de claro. patrimonio. El peor es la aguilita, esa pedorra. Que ya Pedorra. hay una playera de Garcís vetada y Wow. prohibida, que va a estar cara a los que la tengan, porque en algún momento por una comentario, rápido, vamos a hacer una playera, y la sacaron con el escudo nacional. Esta. Y entonces dijeron, no, Sí. échala para atrás, güey, porque eso es aquí en Ilegal, México no se no puede, no, se somos puede. Estados Unidos de tener las Calzones, estrellas en truza de bandera, Exacto, güey. en el sí, Nies, sí. ¿no? Así Texas en el Nies, no se puede, señor. Hawái Adelante. tampoco. Adelante, todo esto es propaganda. Exacto. Es que Sirve eso- para matar a esos malditos Toda comunistas. publicidad es buena publicidad. Sí. Bueno, La última la última y nos vamos. y nos vamos. El que ha tenido mejor gusto de los uniformes mexicanos en toda la historia de la humanidad es y será siempre Jorge Campos. El Brody. ¿A quién se le ocurrió poner El tercer mejor portero del mundo. después de la marsellesa? Es como el tercer mejor himno del mundo. También nosotros tenemos el tercer mejor portero Güey, del mundo. cabrón. Mi cosa favorita de Campos era cuando ya estaba el partido de alguna manera resuelto y decía, méteme de delantero. Y se cambiaba de la portero, línea, güey. ¿Qué pedo ese pedo? Sí. ¿Qué pantalones tenía? No, es que él era delantero en espíritu y hubo una temporada con Pumas y Mejía Barón en los 90 principios que banqueaba a Luis García. Y él fue líder de goleo con esos Pumas. O sea, hizo más goles que Luis García, Sí, que en sí, su sí. prime. Y se cambiaba, iba y venía y tal. Y nunca se le cumplió el sueño de jugar así en una Copa del Mundo. Porque hubiera estado increíble. Increíble. güey. Nadie hubiera sabido qué hacer. O Y sea, hubiera el hecho equipo, gol, estoy claro, seguro. güey. Y porque el equipo contra el que jugáramos en ese momento no había manera que planeara eso. No, y, O sea, y no, Campos, y además güey. tenía mucha técnica. O sea, vean jugadas de Campos en la MLS haciendo bicicletas chilenas. Así se divertía muchísimo. Él se la güey. pasaba bien. Ese güey se Pues la Campos. pasa bien todavía. Sí. Aprendió a jugar en la playa. Jorge Campos. Que también es un mito eso de que es un lancherito, güey. O sea, Jorge Campos ahí en el plan de los amates, toda su familia tienen caballos, Sí, o son Ah, de eso la Salle. ya. Es lasallista, ¿no? Eso explica tengo una muchas anécdota cosas. muy bonita con Jorge Campos. Y es que el día que nos fuimos a vivir a Los Ángeles, nada, llegamos así todos lagañosos, después de empacar toda nuestra casa y vivir ahí entre cajas y al aeropuerto. Y en ese momento me volaron en business porque me voló la compañía que me llevó a vivir a Los Ángeles. Y de repente me encuentro a Jorge Campos en el aeropuerto y ahí voy de cábula a decirle, Brody, una foto, ¿no? Entonces me tomo una foto con él. Y después, sin saberlo, me toca junto a él todo el vuelo a Los Ángeles. No. Wow. Y pues traíamos a nuestros gatos. En ese momento venía Goyo, precisamente venía Goyo conmigo. Y decía, ¿qué traes ahí? Le dije, no, pues un gato. Me dice, a mí no me gustan los gatos, a mí me gustan las gatas. ¡Ay, no! ¡Qué Sí, tipejo! Hace eso. Y como que se empieza a platicar con él, Claro. así como de, pues estoy hablando con el ídolo de mi infancia, güey. Jorge Campos. Entonces, había un documental sobre Acapulco en las pantallas de la No televisión. mames. Le dije, ¿ya viste ese? Me dice, ya vi todas. Como, órale, bueno. Pues el güey viaja Sí. cada Todo el semana. tiempo, claro. Sí, porque vive ahí en Malibú. O sea, Sí. vive en Orange County. Entonces, pues ya de repente se duerme, ¿no? Y como que... Y muy buen pedo el güey. Cuando llegan las maletas, traíamos 8 maletas. Nos estábamos mudando de país. Tenemos Y 8 gatos. maletas. Gatos. Y de repente llega el Brody y me dice, mira, pásame esto. Me ayuda a cargar el carrito con las maletas para un taxi. Dice, llévalos con bien. Me dice, que te vaya bien, bienvenido. ¡Ay! Súper buen pedo el Brody. El taxi, Chido. el Brody paró un taxi. Paró. Lo atajó. Pero bueno, estamos hablando de el Brody Campos en el partido contra Alemania en 1998 que Wow. terminamos perdiendo. Y creo que es una bonita forma de terminar este programa porque es el famoso jugamos como nunca, perdimos como siempre. Dio el partido de su vida, ¿no? O sea, porque además chaparrito, el Brody mide como unos 70 en comparación, no sé, con un Bierhoff. Sí, claro. ¿no? O sea, con cualquier alemán, el güey era de la mitad. Y dio el partido de la vida.
y... Hubo mala suerte al La final. mejor atajada de ese mundial se la avienta el Brody, yo creo, y diría que al Brody le vimos muchas, pero justo con ese uniforme azul clarito, manga blanca, tal, un tiro 3 de media distancia, media altura al poste, Sí. solo que él Navas ayer. Uf. No, sabes, no, ¿eh? pero, No sabes, pero, no sabes. véanla en cámara lenta, todos los ángulos. O sea, cómo le bota la Sí. mano, pero es un Sí. atajadón y ya había hecho 2 salidas más. O sea, el güey se apropió el partido, es un poco lo que hace Nahuel Guzmán ahora. Que de repente cuando el partido está tenso, te la baja con el pecho, se caga la risa y dice, vamos a bajar las pulsaciones, diviértanse. Sí. El Campos hacía lo mismo y Claudio Suárez y Aspe y todos Juan lo han de dicho. Dios Ramírez Perales. Juan Dice, de Dios. los parafraseos dicen, es que jugar con el negro atrás nos da mucha seguridad porque jugamos 30 metros adelante porque sabes que el negro le iba a bajar y te le iba a poner de regreso y era Claro. como, yo estaba relajado, ¿no? Y Campos a eso les daba. Sigue vendiendo sus jerseys. Ya volvió. Sigue estando Claro. de moda. Y eso es, de nuevo, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que los íconos de la selección mexicana sean los íconos de hace 40 años? Yo creo que no ha habido ni 30. habrá No. uno más como Jorge Campos. O No, sea, porque jamás. además, al menos yo siento que por mi generación, yo alcancé a decírselo un día en una entrevista que nunca vi dónde salió, pero le dije, güey, es que gracias a ti yo me dedico a lo que me dedico porque gracias Claro. a ti y a tus colores y a lo que vi, me enamoré del fútbol y me Claro. enamoré de un equipo y de una selección y ahora y dije, esto es lo que yo quiero ser, güey, ¿no? A los 7 años y ahorita estamos amigos, ¿no? Bueno, no amigos, pero estamos aquí juntos, Claro. ¿no? Claro. Y nunca más, güey. O sea, toda nuestra generación nos la vivíamos con el uniforme de Campos. Todos tenían Sí. un uniforme de Campos Y si deslavado. no lo tenías, lo Oh. envidiabas Y horriblemente. querías ir a las Sportortas y luego ya no querías ir a las Sportortas. No. Nunca fui a las Yo Sportortas. tampoco fui nunca. Pero Sí, sí fue una sabía vez. que por ahí Y andaban. estaba no, medio pues, fea, pues, sí, no. bastante. Pero es como pensar que vas a ir a las Krusty Burgers y te vas a encontrar a Krusty ahí. Sí, claro. ¿no? Era ¿Cómo, un poco no? lo mismo, Así, sí. al campamento de Krusty. Me acuerdo que había unas muy cerca de escenario en Pedregal. Fueron yo creo que las que más duraron. O sea, llegaron a tarde ya en los 90s y 2000s. Todavía estaba ahí la última sucursalita. Sí. Y nadie iba, siempre estaba vacía. No lo necesito. se No. preocupen. Pues llegamos al final del conteo. Creo que lo último que nos queda es... El gol de Luis Chávez. O sea, fue tan mal Mundial de Qatar que el gol de Luis Chávez fue un sí. pinche golazo, Sí, güey. golazazo. Y luego, ¿qué más? Nada. Nada, se Nada. fue a vivir a Rusia en el peor momento, en una guerra. Hijo de la- Baboso. ¿Cómo le va a ir a México este Mundial, Rojo? Ay, no lo sé, güey. O sea, creo que la oportunidad, al menos en los grupos, De o sea, hasta anfitrión. que llegó Chequia y te vino a poner el desorden, pero creo que Corea es asequible, creo que Sudáfrica es asequible. Es el Azteca. Así como Argentina siempre juega contra Nigeria, México siempre juega contra Corea, ¿no? Sí, Siempre. Y ahora contra Sudáfrica Siempre. inaugurando otra vez. Otra vez. Pero Con el Vasco Aguirre. los Estamos en sudafricanos una van a decir, simulación. ¿qué pedo? Ha sido más ¿Sigue pruebas. aquí? ¿Sigue Y aquí? Memo Ochoa. Y Memo Ochoa. Es A ver que si es lo juega. que estábamos platicando ahorita que hicimos una pausita, el Rocco que decía de un meme, que van a llegar los sudafricanos para decir, ¿qué pedo? ¿Cómo es lo mismo de hace Está pinches igualito, cuántos pero además está años? igualito el cabrón. Bueno, Ay, sí. yo creo que sí, la inauguración va a ser una locura. Todos decimos, pinche selección, pero. En ese momento yo ya estoy llorando. Sí. Ya nos vimos llorando todos. 10 minutos, no pasa algo, hay puro pase lateral. Sudáfrica Ay, ya me te tiran aburrí. al espacio, la gente va a empezar a buchar, va a empezar el grito homofóbico. De mí se acuerda. Güey, ya me aburrí nada más de escucharte de esa primera descripción. Ya pensé, así, ya lo visualicé. Pero no, No, pero es que no no. te vas a aburrir porque además todo mundo va a estar en Es que eso. mira, Días feriados, ¿no? Yo ni voy a estar. Para el de vas a México voy a estar en Lisboa. Tú ni vas a estar. Pero mira, a uno que le gusta el desmadrito, No es- esto va a estar muy divertido. O sea, yo espero que... ¿Qué se va a armar? Que al menos que se diviertan, ¿Dónde lo que se vamos a diviertan ver? mucho jugando. Eso es lo Sí, que me eso. gustaría. Pues, ¿qué se arma? Pues, no sé. Hay que empezar a ver, hay que hacer unas Sí. watch parties, algo, porque yo nomás no veo claro, güey. Yo creo que... Hay que yo voy a poner- lucrar. yo voy a poner una televisión Sí, ahí. ahí tiene que vivir una Chulada. tele. Y sí. Sí, porque además de la barra, sí. Sí, Sí. sí, sí. Aquí se hizo el Super Bowl. Este es lo estoy viendo, tiene condiciones. ¿eh? Tiene- Es- sí, es tu Tiene casa, potencial, ¿eh? Mira, No le vas a me los digas dos Pumas, veces, güey. Tuviste un gato que se llama Goyo. Carajo. Y tenemos... Es mega fan de los Simpsons, lo cita más que tú y que yo. O sea, por favor. Tengo buenos momentos. Una de mis grandes habilidades que menos me han servido, pero Es- que más valoro. Es de lo más bonito del currículum, sí. Yo lo Compré entiendo perfecto. compré un basta de estos de botoncitos ya para cerrar, ya sabes que tienen las botones. letritas. O sea, es un círculo y tiene letras, no todas las letras del abecedario. Y trae tarjetas que te sugieren temas. Y entonces es, no sé, jugadores de fútbol, la tarjeta. Yo vi un entonces, video
Y hay unos De españoles. los Simpson, de eso. Lo compré por eso, porque vi el reel y Ajá. esos güeyes lo usaron en su programa en un podcast Sí. para frases de los Simpsons. Sí. Yo lo compré para con mis amigos marihuanos, juntarnos a verlo y a jugar, güey. El pedo es que yo estaba muy marihuano en la primera ronda, entonces no, o sea, en la tercera ya me quedé así de, a la grande le puse Eso ya lo dijiste. Sí, sí, Eso ya se había visto. Está buenísimo, lo recomiendo ampliamente, güey. No lo de la fumada, pero Bueno, también. Ahora sí que cada quien. No, la verdad está muy divertido, lo recomiendo ampliamente y le puedes dar el tema que tú quieras, Qué aunque más allá de la cagado, güey. tarjeta, está muy divertido. Qué cagado, suena muy cagado. Rojo, muchísimas gracias por venir Oye, y sí. acompañarnos. Ustedes, estoy Estuvo muy contento. divertido. ¿Dónde, Gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar la gente? En el buró de crédito seguro y en @el rojo abreu, porque ahí había otro rojo abreu por ahí que había ganado mis arrobas, pero entonces con él. En todos lados está TikTok, está mi YouTube que lo estoy tratando de reabrir, hay algo que difícil es, TikTok que me baja mis videos por hablar de fascismo y Instagram y Twitter, ahí están todos lados. ¿Y estás en Convoy? En Convoy, en Gritante, en lo que se sume. Estaba en Quequemón, pero ahorita Quequemón está en pausa. Quequemón. Estaba buenísimo, pero bueno, está en Era una el pausa. programa de chismes de Convoy. Ah, Luego lo conducía. Yo lo escribía y lo conducía. ok. Entonces, y lo investigaba. Y lo protagonizaba. lo protagonizaba. Y bueno. Oye, pues sí, pero muchas gracias de verdad por venir. Qué cagado cotorrear contigo Sí. de los no, peores qué y mejores divertido, la momentos. verdad que sí. Bienvenido siempre. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Cuando lo requieran, si hacen un especial de los Simpsons, háblenme. No, güey, Nos obviamente. digas 2 veces. Hagámoslo. Gracias Gracias a- nos viralizamos en España, güey. Gracias a Rock que estuvo aquí en la producción Sí. y A todos ustedes. Ya la semana que entra vamos normalitos. ¿No? Entonces ahí nos vemos en vivo. déjanos sus comentarios si les gustó o si no les gustó o qué opinaron, todo eso. Los queremos Adiós. un montón. Y sí los leemos, aunque no haya diseño gráfico, es mi pasión en los grabados, ¿eh? Like Los y queremos. subscribe. Like y subscribe. Suscríbanse, campanita, todas esas Háganle cosas. caso El a mío Rojo. también. Ahí, Eso. mendigando. Adiós. Podemos cerrar con México. Let's go. México. Let's go. Que no sea- Ole, 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 ole.